hasi baino lehenago. Gaur osoko bilkura berezia izango da. Osoko bilkura honetan, gaur ikusten dugunez, zinegotzi asko online sartuko dira osoko bilkurara, eta bai behintzat, alden neurrian, proposatzen dugu, behintzat, zeramailen batzorrean bai komentatu genuen, digo que hoy va a ser un pleno un poco distinto. La propuesta es, atendiendo la situación sanitaria, pues si podemos intervenir de manera online, el resto de concejales que no van a intervenir o creemos que no van a intervenir, por lo menos de manera presencial, que puedan entrar a la sesión vía online. Y entonces sí que, por lo menos que tengamos en mente que la forma de funcionar hoy va a ser un poco diferente. Entonces, sí que me han recomendado que insista en usar escrupulosamente los turnos de palabra, o sea, respetar los turnos de palabra, perdón, procurar no pisarnos la palabra, incluso antes de intervenir entre turno y turno, permitir hacer una pausa para que pueda entrar el audio de la traducción y pueda entrar el audio, o pueda llegar el audio también a las personas que están fuera del salón de plenos, porque hay un pequeño desfase en el audio. Y así, pues las personas que van a escucharnos en streaming y los que están fuera del salón de plenos, pues va a ser más fácil y más fluida la comunicación. Procuraré, obviamente, como viene siendo habitual, pues regular los turnos de la mejor forma posible. Todos participaremos, debatiremos, pero sí, por favor, pues procurar no repetir argumentaciones y, una vez usados los turnos de palabra, los turnos serán en el orden que viene siendo habitual, de menor a mayor, y cada uno tiene su turno para exponer lo que cree oportuno, hasta el final. Entonces, sobre todo eso, respetemos los turnos. Y ya por terminar, antes de empezar el pleno, el procedimiento también varía. El secretario va a tener que pasar lista o dar fe de las personas que estamos presentes y las que están conectadas. Entonces, le damos la palabra al secretario y a partir de ahí ya empezaremos con el pleno. Ahí. Vale, puede venir su señoría para recordar que efectivamente por resolución de esta alcaldía se ha declarado la situación de excepción prevista legalmente que permite la celebración de plenos telemáticos, en este caso parcialmente telemáticos. Para su constancia en acta y a lo que se emite en streaming pasaremos lista de asistentes, tanto presentes como virtualmente presentes. Asiria Gorri, presente, María Larrínaga, también. Nerea Rentería también. Chomin Carro, le veo virtualmente levantar la mano, decir que sí. Berta Montes también presente. Agurchane Cebrecos está online, muy bien. John Zugazagoitia online. José Ramón Suárez online. Marieli Arroyo online, muy bien. Unai Gandosa online, muy bien. Isabel Cadaval en el salón de plenos. Andoni Gento online. Andoni, muy bien. Irene García online, eso es. Idoia Ortego en el salón de plenos. Olga Arenillas online. Xavier Arrieta presente, eso es. Bego Larrea online. Javi Valle online. Roberto Galdós presente en el salón de plenos. María Ángeles Cantero online y Eduardo Rodríguez Santos también presente en el salón de plenos. Por consiguiente, estamos los 21 miembros de pleno derecho del pleno. Podemos dar cuenta. Asteragoaz, eta lehenengo puntua mesedez. Bat, egoki bada, 2008ko urriaren 29an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Ados. EH Bildu. Bai. PS. Ados. EAJ. Ados. Ondo, hurrengo puntua mesedez. Bi, kale garbiketa egiteko, hiri hondakinak gaika biltu eta garraiatzeko, pilak eta etxeko produktu toksikoak jasotzeko,
eta Basauriko ustubideak eta saneamendu sarea garbitzeko zerbitzu kontratua adjudikatzea. Bai, Pepe, Sí, Elkarrekin Podemos. Sí, lo único que queríamos hacer ver que como dejar constancia que como en Bitser, que es la empresa que ha ganado la licitación, pues que hay 800.000 euros más, digamos, que ha sacado en las plicas. Bueno, de menos. Quiero decir que ha ganado por eso, ¿no? Que el ayuntamiento se ahorra 800.000 euros y lo que tiene que ser una labor del ayuntamiento es, ya que es una empresa nueva, hacer un control muy claro de que cumpla todos los servicios que en el contrato vienen, ¿no? Y más, sobre todo, porque va a haber jubilaciones dentro del servicio, los jefes de servicio, y me parece que es muy importante que se haga un seguimiento, porque es la primera vez que esta empresa va a trabajar en el municipio, ¿no? Nada más, lo demás estamos de acuerdo. Ondo, EH Bildu. pues queríamos constatar que en las puntuaciones que se han logrado por parte de los que han optado al contrato, pues hay unos que nos llama la atención, que es el precio y la organización, ¿no? En la organización, que es el 20% del total, pues la empresa que ha logrado la adjudicación tiene 8 puntos y otra de las que optaban tiene 19 en cuanto a la organización. Y ahí en la organización entran cuestiones como la recogida selectiva. Y luego, en cambio, en el precio, la que ha ganado la adjudicación tiene 13 puntos y otra, por ejemplo, tiene 0,66. Entonces, los pliegos, evidentemente, ha conseguido más puntos y no tenemos nada que decir, pero sí creemos que hay que comentar que nos causa cierta inquietud el hecho de que la que ha ganado haya sido claramente por un precio inferior y no si nos preocupa, pero sí querríamos constar, pues eso, que esperamos que dé un servicio adecuado en cuanto a que las otras, por ejemplo, en ese aspecto tenían más puntuación. Entonces, por eso nos vamos a abstener. PSE. Barkatu alkatea gure aldetik online bidez egingo du. Bai, Irenek ez egingo du. Bai, Ireneri hitza emon mesedez, Irene. Bueno, honek gauzekin badekzu. Bale, bai, barkatu, denoi. Bai, badago, Kike, eskerrik asko, Ai, eske lehenengoa da. Vale, este nuevo contrato de servicio de limpieza viaria, recogida selectiva y transporte de residuos y limpieza de sumideros, posee muchas mejoras con respecto al anterior contrato existente. Las tiene a nivel social, medioambiental y económico. Y es, tras la previsible adjudicación que habrá en este presente pleno la empresa Enviser, obligación del equipo de gobierno que así se cumplan. El objetivo de la política es implementar acciones e iniciativas que beneficien a la ciudadanía, redactándolas, desarrollándolas y también, y no menos importante, aplicándolas y vigilando su cumplimiento. En este punto es donde nos encontramos. Se abre un periodo de al menos 4 años donde este equipo de gobierno deberá ejercer como garante en el control de dichas cláusulas incluidas en los pliegos, para lograr todas esas cláusulas medioambientales y sociales que tenían. Por tanto, empieza una nueva etapa del camino del que no debemos desviarnos. Horregatik, gure buska baiezkoa izango da. Oso ondo, bueno, gaindituta lehenengo eragozpenak, EAJ. Como ya comentamos en el mes de julio, en este mismo pleno, cuando sometimos a aprobación los pliegos de este contrato,
Decíamos que se trata de uno de los contratos más importantes para este Ayuntamiento de Basauri, no solo por el servicio que se presta diariamente a la ciudadanía, sino también por el importe del mismo. Tras recibirse las propuestas en la mesa de contratación, se emite un informe proponiendo la adjudicación a la empresa Enviser, al ser su propuesta la que ha obtenido la mayor puntuación y el importe de adjudicación del contrato menor. Bueno, esto además se hace mediante unas fórmulas que están incluidas en los pliegos de contratación que fueron aprobados en este pleno. La valoración es hecha por los técnicos y, por supuesto, por un técnico de esta casa que tiene muchísima experiencia en este sector. Así que no vamos a poner en duda si la valoración es la correcta o no y si la puntuación es la correcta o no. Como he dicho, esta es la propuesta que ha obtenido la mayor puntuación, con un importe de adjudicación de 15.944.777 euros para 4 años. Y nos garantiza que las trabajadoras y trabajadores de la actual adjudicataria deben ser subrogados y respetado su convenio laboral. En cuanto a que sí han sido 800.000, algo más de 800.000 euros menos, obviamente, como no ha habido baja temeraria, pues por supuesto no hemos tenido que pedir ninguna justificación y desde luego que se vigilará por el cumplimiento del contrato como se ha venido haciendo hasta el día de hoy en este ayuntamiento. Y de hecho por eso es uno de los contratos y de los servicios mejor valorados en el municipio. No me quiero extender tampoco mucho en explicar las mejoras que se han introducido en este contrato porque son de sobra conocidas por todas y todos, pero sí destacar que bueno, se propicia que el Ayuntamiento de Basauri cumple con objetivos medioambientales, entre otros, se presta un servicio basado en una perspectiva más social, incluyendo cláusulas de igualdad, inserción laboral de colectivos con dificultades y también, bueno, hay que tener en cuenta también que se aumenta el porcentaje de recogida selectiva en el municipio, que es uno de los objetivos principales a día de hoy, medioambientales. Con este objetivo se garantizará el suministro de contenedores con sistema de control de acceso que permitirá cuantificar el volumen de residuos depositados de forma selectiva para aplicar después una bonificación en las tasas de basura. En la misma línea de promover el incremento de la tasa de recogida, el Ayuntamiento de Basauri fomentará el reciclaje entre los grandes generadores y vamos a habilitar para ello una planta de transferencia de residuos en La Pacha, propiciando así que se produzca un mayor volumen de depósito de residuos en polígonos que hasta el día de hoy estaba muy descontrolado y que serán transportados después a la planta de tratamiento correspondiente. Además, en el contrato está estipulado que como mínimo un 25% de los contenedores de basura serán accesibles para personas con diversidad funcional, garantizándose en cualquier caso que cada calle o manzana disponga de un contenedor adaptado. Y bueno, tampoco me voy a alargar más porque esto es el resumen de lo que es y bueno, nuestro voto es A2. Ondo, besterik ez badago, hurrengo puntua, mesedez. 3. Soldata masaren ehuneko 0,3ko gehikuntza osagarria onestea 2018 eta 2019ko ordainsari igoeraren funts gehigarri gisa. PP, Sí. Elkarrekin Podemos, A2. EH Bildu, PS, A2. EAJ, Bai, apur bete azalduko dut, nondik datorren igoera hau edo... En plenos pasados, del 2018 y del 2019, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se aprobó el incremento adicional del 0,3% de la masa salarial como fondo adicional al incremento salarial del 2018. Este gasto ya estaba autorizado desde el 2018 y desde el 2019. Y ahora lo que se propone es convalidar la autorización del gasto, que en la práctica significa que se pueda efectuar ese pago, dando así cumplimiento a lo establecido en la ley. Sí me gustaría aclarar que este incremento solo afecta a los trabajadores municipales, en ningún caso a los políticos y que se trata de un pago único que no se ve consolidado en el sueldo.
Bai, ados. Bai, urrengo puntu, bueno, barkatu, baten bat zerbait esateko, vale, urrengo puntua mesedez, bai. Lau, Soloarteko garajeko udal aparkalekuak erosteko aukerarekin alokatzeko baldintza agiriaren 8. luzapena onestea. Bai, Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PSE Ados. eta EAJ. Ados. Ondo, urrengo puntua mesedez. 5. 52/2020 kreditu aldaketa onestea. Giza baliabideakek eta enpleguak eskatutako kreditu transferentzia da eta 76.012 euro eta 26 zentimoko zenbatekoa du. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. EAJ, parkatu, PSE, Ados. EAJ, Ados. urrengo puntua mesedez. 6. 55/2020 kreditu aldaketa onestea. Gizarte politika arloak eskatutako kreditu transferentzia da eta 38.600 euroko zenbatekoa du. Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Bai. PSE Ados. eta EAJ. Bai, hau ere azalduko dut, batez ere jakiteko nora doan, ez? Kreditu aldaketa hau, ez? Esta modificación de crédito va destinada a las mejoras y necesidades en la residencia de mayores Etxemaitia. Va a ser destinado este dinero a, bueno, pues a temas de calefacción, de mobiliario, de enseres, camas nuevas, colchones, etcétera. Este tipo va destinado a este tipo de cosas. A2. Ondo, urrengo puntua mesedez. 7. 57/2020 kreditu aldaketa onestea. Merkataritzak eta kulturak eskatutako kreditu transferentzia da eta 150.000 euroko zenbatekoa du. Bai, Pepe, Sí. Elkarrekin Podemos, Marian. bai, Marian Cantero, bai, zurea da hitza. Sí, ¿me oís? ¿Me oís? Bai, Marian. Vale. Bueno, quería decir, gracias. Quería decir respecto a este punto que las bases no se han presentado aún, se han pospuesto para la siguiente comisión. Y se nos ha anunciado, eso sí, que se van a consensuar con la Asociación de Comerciantes, que se les ha enviado una copia. Estaría bien que, dado que todo el mundo que tiene un negocio no pertenece a la única asociación de comerciantes que hay en el pueblo, que se utilizase algún tipo de herramienta de comunicación hacia el pequeño comercio, hostelería y microempresas, ya que hay gente que no se puede permitir ni siquiera pagar la cuota, tal como estamos hoy en día. Observamos también que el dinero que se va a destinar a estos bonos procede de cuentas como una que se llama Líneas de Actuación de Apoyo al Comercio, que resulta que no se ha gastado este año. O sea, se está financiando con algo que es una pena que no se haya podido utilizar en todo el año. Así como la otra que es más de promoción económica y comercial, que también es un gasto que no se ha hecho este año, que entendemos que puede ir por el tema de lo que no se gastó en colonias y que de ahí vienen los fondos, que no se destina a ningún fondo nuevo, que es dinero que no se ha gastado. Vemos que este tipo de ayudas directas son las que mejor están funcionando y por esta razón hemos estado insistiendo en que se sacasen antes. Observamos además que se utiliza dinero que debería haberse usado este año con lo necesario que era. Vamos tarde y ni siquiera sabemos qué tipo de bonos se van a sacar. A este paso, ¿para cuándo los bonos de ayuda a la hostelería, que deberían de estar ya sobre la mesa para que puedan ser utilizados en cuanto abran? De todas formas, aparte de la crítica, nuestro voto es afirmativo, como no debía de ser de otra manera, debido a lo necesarios que consideramos que son estos bonos. EH Bildu. Kontsumorako bono horietara bideratutako kreditu transferentzia honekin ados gaude. Esan beharra dago ondoren oinarri erregulatzaileak onartu beharko direla.
Eta orduan, hori, gu ados gaude, baina izan ere apirilean proposatu genion gobernu taldeari bidali genuen neurri talde batean. Beste aldetik nola egingo dioten mesede merkataritzari bono horiek argi dago, baina nola egokitzen diren ostalaritzaren sektorera ikusi egin beharko da. Por tanto, lo dicho, estamos de acuerdo con esta transferencia de crédito que está destinada a la campaña de unos bonos para el consumo. De hecho, por ahí, por abril, ya propusimos al equipo de gobierno en una serie de medidas que os enviamos la necesidad de activar unos bonos consumo dentro de lo que digo, de una serie de medidas de ayuda al sector. Pero no hay que olvidar que tras esta necesaria transferencia de crédito para activar esa campaña de bonos para el consumo, hay que redactar las bases reguladoras. Y lo que está claro es que van a beneficiar al comercio estos bonos, porque ya se ha visto en otras circunstancias y en otros lugares que han funcionado. Lo que habría que ver o habrá que ver es estas bases reguladoras cómo encajan para el sector de la hostelería. Eso sí que habrá que ver cómo encaja. Y desde luego nuestra petición es que cuanto antes se activen mejor, porque ya estamos viendo ayudas a lo largo del año que por diferentes motivos van tardando en abonarse y desde luego el sector lo necesita cuanto antes. Entonces, gure bozkada bai. ¿Ese? Ados. Bai, a ber, apur bat argitzearren, gogoratzen badugu, udaberrian edo martzotik ja ibili ginen honetaz hitz egiten eta kanpaina desberdinak behintzat, bururatzen edo behintzat, planteatzen. Bueno, si recordamos, ya desde primavera ya hablábamos de la posibilidad de sacar una serie de bonos, que había algunas partidas que posiblemente, acabamos de hablar de ellas, en comercio concretamente y algunas otras también destinadas también al comercio, como alguna serie de ayudas que, bueno, pues este año se ha hecho uso de ellas, pero ha caído una cuantía ahí en remanente, del cual ahora se veía la posibilidad de disponer de esa cantidad, por ir aclarando, pero hay que recordar que ya veníamos barajando la posibilidad de sacar bonos durante este año. Sí que es verdad que también nos comprometimos a valorar también cómo otras instituciones iban a poner encima de la mesa distintas campañas de bonos que no nos solapásemos o no nos pisásemos unas con otras, porque también desde el comercio, no desde la Asociación de Comerciantes solo, sino desde el comercio de Basauri, pues lo que nos llegaba era que poder compaginar, que no nos pisemos. Lo que se intenta con este bono concretamente es incentivar el comercio. El comercio, o sea, el gasto en el comercio y la hostelería. En un principio hay que definir, hay que depurar el carácter o el matiz de los bonos, qué tipo de bonos van a ser, pero la idea, obviamente, como ya lo hemos ido hablando en distintas comisiones y en distintas reuniones, sí que es dar la posibilidad de que se puedan adherir comercios pequeños, muy pequeños, hosteleros, bares y el resto de comercios locales que tenemos en Basauri, que alguna experiencia ya con el bono escola ya hemos tenido y que queremos que tenemos que llegar a todos, incluso la hostelería también. De hecho, también, hablamos de plazos, de momentos. Nosotros, hablando con la Asociación de Comerciantes, pero no solo con la Asociación de Comerciantes, porque entendemos que no todos los comercios de Basauri o los hosteleros de Basauri están dentro de la Asociación de Comerciantes, pero sí que, es un interlocutor también oportuno, pero no solo, repito, también les trasladábamos la intención que había desde el equipo de gobierno para dirigir estos bonos y un poco la idea que tenemos de hacer como dos, tres franjas de bonos desde unas cuantías mínimas en la que incluso una pequeña tienda, una tienda de chucherías pudiese adherirse, un bar o un local hostelero o un comercio ya pues con más volumen, podía adherirse. Incluso hablábamos de plazos. Hablábamos de plazos viendo pues, que venía la campaña de Navidad, las rebajas. Ellos en un principio nos trasladaban que quizás sería pues, mejor llevarlo a posteriori, o sea, después de las distintas campañas que ya incentivan el gasto en el comercio, pero también estamos pendientes también de que nos trasladen un poco su forma de verlo, o tanto los plazos o a quién o cómo lo verían, en qué dirección debían de ir estos bonos, las propuestas, sí, es que ricasco.
¿Que llegamos tarde, pronto o no tan pronto, un poco más tarde? Bueno, pues eso es relativo. Sí que es verdad que bueno, nos está costando porque lo que no queremos dejar es a nadie que haya solicitado ninguna ayuda en concreto, y estamos hablando de las que ahora están pendientes y estamos otorgando. Claro, no queremos dejar a nadie atrás porque haya un déficit de documentación, un problema con la documentación que tengan que trasladarlo, que por eso tengamos que parar el proceso y, bueno, y adjudicar, quizás dejando a algunos en el camino. Entonces, bueno, pues ahí quizás la tardanza viene por ahí, pero sí que la propuesta está encima de la mesa. Hay que olvidar que esta propuesta suma ya a lo que hemos ido, bueno, proponiendo durante este año. He hablado de los bonos, del bono escola, que yo creo que tuvo una aceptación importante en el municipio. Hemos hablado de las subvenciones que van dirigidas a inversiones que tienen que tener en cuenta los locales comerciales y hosteleros para poder atender con la situación del COVID y demás, tanto pantallas, geles y demás, que en su día ya hablamos, y las subvenciones también, en la medida de lo posible, poder llegar a echar una mano a quien tiene cerrado o ha tenido cerrado, pues para poder, bueno, sabiendo que desde el ayuntamiento pues llegamos hasta donde llegamos, bueno, pues poder echarles una mano. Se están proponiendo distintas propuestas que van dirigidas al comercio, como las tasas de terrazas, como ya se propuso anteriormente y actualmente, pues no cobrar si no tienen actividad, obviamente, teniendo en cuenta también los aforos que se estaban proponiendo en las terrazas, hacer un prorrateo que si no hay actividad, obviamente, no les cobremos. Y luego también, bueno, ya lo comentaste, ya lo comentamos también, pues una campaña que vaya dirigida pues de cara a esos próximos días ya, también de cara a la Navidad y, bueno, y mantener un poco en el tiempo también el incentivo de poder bueno, llegar a los comercios y hosteleros y bares de Basauri. Bueno, perdón, autónomos, micropymes y demás también que puedan adherirse a esta serie de iniciativas. Y a partir de ahí, bueno, iremos hablando de cara al presupuesto de 2021, qué es lo que vamos a ir proponiendo y de manera estable proponer una serie de ayudas. Bueno, e intentar no solaparnos con otras instituciones que ya están activando ahora ayudas que quizás lo que nos está llegando por parte del comercio, como decía antes, es pues no pisarnos y quizás buscar otro momento para que ese incentivo del consumo en el comercio se mantenga en el tiempo. Bueno, gure aldetik bozka ados izango da, claro. Hurrengo puntua mesedez, bai. 8. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2020ko urriaren 26tik azaroaren 22 arte egindako dekretuen berri ematea. Bai, honen gainean zerbait esateko, baten batek... Vale, hurrengo puntua mesedez. 9. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Basauriko udalak katastroaren kudeaketa egiteko sinatutako hitzarmenaren luzapenaren kontu ematea. Bai, honen gainean baten batek zerbait esateko, ez? Hurrengo puntua mesedez. 10. Jose Ramon Isasi Ugarrizak Bidebieta auzo elkartea Bidebieta biziriken izenean aurkeztutako mozioa. Gaia, irisgarritasuna Bidebieta auzoan. A ber, bueno, honen gainean zalantza batzuk ditugu, edo bintzat nik prozeduraren aldetik, badago mozio bat, aurkeztu dela mozio bat, digo, se ha presentado una moción, hemos estado hablando con los proponentes, hemos estado hablando entre los partidos políticos, se han propuesto distintas opciones, entonces a mí sí me gustaría que, igual que el secretario nos dé un poco de luz para ver qué margen tenemos, hasta dónde podemos y cómo podemos, no sé, dirigir la discusión o la moción. La moción que está incluida en el orden del día es la que se ha presentado y que conocen los corporativos. En principio es la que hay que debatir y votar. Salvo que algún grupo político presente alguna enmienda que hasta ahora no se ha evidenciado, tendría que ser en todo caso en voce asumiendo la parece ser modificación que ha presentado la asociación, pero si eso no ocurre, lo que hay que votar es esto. El reglamento, como saben ustedes, permite la presentación de enmiendas sin voce por los grupos políticos.
Si alguno lo hace, pues se votaría primero la enmienda y con su resultado después el texto original, con la modificación. Si eso no ocurre vía enmienda, pues el texto original. Pero el escrito como tal, digamos que está fuera de plazo y no tiene virtualidad autónoma para ser sometido a la consideración del Pleno, sino es por el cauce que he comentado. A ver, yo entiendo que lo que estamos... vale, tenemos una propuesta, una última propuesta de hoy mismo a la tarde. A ver, no sé. A ver, tenemos una última propuesta de hoy a la tarde de 2 minutos antes de entrar al Pleno. La hemos modificado y yo creo que la podemos incluir en el orden del día del Pleno o en la propuesta de modificación, o sea, en la propuesta del punto de la moción. Entendemos que la podemos hacer nuestra, bueno, la tenemos redactada y la podemos hacer nuestra e incluirla en la discusión de la moción, transaccionando, cambiando la propuesta original, digamos, por la que hemos hablado pues, en momentos anteriores de empezar el Pleno. Con lo cual, tendremos que leerla y aceptarla para que se incluya. Así es, señoría. Habría que leer esa enmienda transaccional, digamos, por algún grupo político. Si lo aceptan los proponentes, sería lo que se sometería a debate y votación. Ya, lo que pasa es que yo tengo una versión posterior a la... Si te parece, ¿la leemos? Hombre, como ha sido justo 2 minutos antes del Pleno y la tengo yo redactada, la asumimos como propia de todos los grupos. Sí, sí. ¿Queréis la leo yo o si queréis que la lea el alcalde? O el secretario. Y así somos... Que la lea el secretario, si os parece. La hemos redactado y está boli aquí. Si lo aceptamos todo, si lo aceptamos todos y todas. Señoría, parte está, digamos, con el ordenador y parte a mano haré lo mejor posible. La propuesta, que tiene que ser aceptada por los proponentes, sería, después de la parte expositiva de votación que conocen, solicitamos, 1, la redacción inmediata del proyecto técnico constructivo de las extensores de la calle Forua, Careaga y Coa, dotando de partida al efecto del presupuesto 2021. El compromiso de dotar la partida necesaria para abordar la obra de instalación del ascensor a lo largo de esta legislatura y con prioritario entendiendo las necesidades económicas del ayuntamiento. 2. Plan de mejora en accesibilidad del barrio de Vidagueta, integrándolo dentro del plan de accesibilidad actualmente en estudio y en colaboración con la asociación Vidagueta Visible. Yo creo que ¿no? Entonces, esto tendría que ser aceptado por los proponentes de la moción para que sea lo que se somete a votación. Bueno, hace constar que los proponentes aceptan la transaccional, con lo cual es lo que se sometería a debate. Bueno. ¿Perdón? Vale, ahora pueden intervenir ellos presentando la moción. Sí, sí, claro, claro.
Sí, sí. Ponte de pie, por favor. Bueno, di tu nombre y apellido y... Ahí mismo, ahí mismo. Recordar un poco la memoria. Perdón, nombre y apellido, por favor. Anselmo Miravalles Cilleruelo, con 2 L's. Esto está ya comentado con las anteriores corporaciones y lo voy a comentar a esta nueva corporación, que es un recordatorio. Sigo. El Ayuntamiento de Basauri, que recibió el Premio Reina Sofía de Accesibilidad en el año 2010, galardón que distingue a nuestro municipio por la eliminación de barreras arquitectónicas, haciendo del mismo un lugar más accesible para todos, parece que se ha olvidado de los vecinos de la zona con problemas de movilidad. Se han realizado diversas obras en todo el municipio que cuentan con rampas de subida en la calle Landa Doctoren, así como los ya 5 ascensores municipales situados en Pintor Zuloaga, Urbi, Ari, Doctor Fleming, Soloarte, Araoy y el de Petalanda, al que se va a sumar el del grupo Federico Mayo. Estos 2 últimos ya tenían sus rampas para entrar a unas calles con visita de ruedas y cosas. Además de los acondicionamientos realizados en numerosas calles del municipio, pues parece que la entidad local se ha olvidado durante años de las rampas de escaleras en la calle Porua y Careago Oicoa, y no solo de acondicionarlas, sino también de un mínimo mantenimiento. Las barandillas oxidadas, rotas, con peligro para que la gente se cortaría. La situación de los vecinos de la zona es indignante. Esto es de hace años. Los vecinos de la calle Forua con problemas de movilidad que quieren acceder a la calle Careago Oicoa para acudir a los comercios, bancos y lugares de ocio o para realizar cualquier trámite en el ayuntamiento tienen que subir las 79 escaleras que separan ambas calles, teniendo como única alternativa la pronunciada cuesta de Juan Ibarcucci, Videarte arriba o dar la vuelta por los burros a Careago Oicoa. Los vecinos de las calles 97 a 103 de Careago Oicoa tienen la misma situación para bajar al conocido supermercado de la calle Forua. Todo ello sin hablar del número 105 de la misma calle, que están atrapados literalmente por las rampas de escaleras al situarse el portal en medio de las mismas. Ya murió un señor sin poder salir 6 meses a la calle. Y a una vecina la he tenido que llevar al coche, casi a horcadillas, para llevarla a la peluquería. Ahora ya tiene una asistente que hace también el peinado. Observamos que no serán los problemas presupuestarios del ayuntamiento, esto es del año 2011, que impiden hacer las obras, teniendo un superávit del 2012 de 2,3 millones de euros y habiendo publicado los medios de comunicación un superávit de 3,2 millones en el 2013. Termino. Asimismo, en los últimos días asistimos al anuncio por la Corporación de inicio de obras en el grupo Federico Mayo, obras en las que el Ayuntamiento va a destinar este ejercicio 1,2 millones en el 2013. Los vecinos de calle Forua y Careago Oicoa 97-105, que llevamos años demandando a distintos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Basauri una eliminación de la barrera arquitectónica que superen las escaleras, recordamos a los responsables del ayuntamiento que la accesibilidad es un derecho universal y las grandes limitaciones que suponen estas escaleras a personas con movilidad reducida, que residen en la zona a las que se les impide llevar una vida diaria normal, no permitiendo el acceso a los vecinos a servicios básicos y disfrutar de la oferta de ocio de la zona. Para que conste, a las autoridades del ayuntamiento se les entrega este escrito, en su día se les entregó. Y más, y en las elecciones de 2015, Andoni Busquet ya tenía en el programa, ya tenía la propuesta del ascensor. Incluso hay estudios, hay proyectos, que se valía 1 millón, que si luego ya 750.000 euros, porque ahí no hay que meter ni excavador ni nada, es un terreno, un relleno. Y de palabra, claro, Andoni, en el despacho,
sí, sí, este año no, al siguiente. Y luego, a los otros 2 o 3 años, con un vecino, pues sí, que sí, seguro, este no, al siguiente. Y claro, de palabra. Y hemos tenido que recurrir a la Asociación de Vecinos. Claro, yo venía, he presentado cerca de 1.300 firmas como presidente de la comunidad de vecinos. Una vecina como presidenta de la comunidad de vecinos, pues metía en la ciudadanía, metía la solicitud. Pero claro, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Y hemos recurrido a la Asociación de Vecinos, que tiene una representación. Hemos estado pagando el doble de impuestos de IBI durante 40 años. El doble. Es que ricas, Anselmo. Perdón. Isabel Calaba también. A ver. Que no se nos olvide que antes había un montón de dinero y ahora si tenemos dinero no hay dinero. Sabemos que hay muchos problemas. Sabemos. Pero no se va a parar el mundo. Lo tenemos que marcar. No. Vale. Ahora hay muchas obras. El Bilbón, el otro lado, el otro. Llegamos a un trato de casi 60 trabajadores. Pero ya para trabajar. No para comprar voluntad. Vale, Anselmo, es que ricasco, te hemos escuchado. Ahora damos la voz al resto de portavoces, los partidos políticos. Pepe. No, Sí. Primero vamos a ver Perdón. si votamos aceptamos bueno. ¿no? ¿O cómo se va? Toño, explícalo porque va a haber una confusión si no. No. Yo estaba en el entendimiento de que había sido una enmienda consensuada entre los grupos y aceptada por los proponentes. Los proponentes han dicho expresamente que aceptaban. Vale. Transaccional, Entonces con lo cual, pasamos ya directamente a votar. yo Ya. entiendo no. Es así. Hay que debatir y votar la enmienda transaccional. Eso. Bueno, nosotros vamos a aceptar la enmienda transaccional y vamos a aceptarla porque nosotros sabemos que primero hay que hacer el proyecto de construcción del ascensor y luego hay que hacer la inversión hay que dedicar una inversión para hacerlo. Se pone un plazo digamos, antes de acabar la legislatura, pero lo que no me viene no me gusta es que se ponga un condicionante, que como vaya al ayuntamiento, cuando vaya, la vamos a aceptar, pero ese condicionante siempre, en todas las legislaciones, en todos los años, cuando se hacen presupuestos y tal, se priorizan a unos barrios con otros. Y este barrio ha estado muy marginado, y las condiciones de este barrio supone que hay que darle unas prioridades de cara a la propia construcción de este ascensor. Se nos presenta esta petición de un barrio que está en el centro de Basauri, un barrio con una orografía muy complicada. Solamente en la calle Juan Ibarguchi tiene una pendiente mayor del 8%, siendo en tramos hasta el 12%. Esto es muchísimo. El problema parecido se encuentra en las calles de alrededor, como Videarte o San Fausto. Esta situación hace muy complicada la movilidad para las personas con problemas de movilidad y se une el hecho de que este barrio vive un número importante de personas de avanzada edad. Nos encontramos con que hay gente que tiene muy complicado poder moverse por el barrio. Si a esto le añadimos la deplorable situación en que se encuentran varios tramos de escaleras, como los de los burros o las peticiones a las que no se ponen soluciones, como hay portales a los que no se puede llegar con una silla de ruedas, como en la calle Careaga de Coa, o las escaleras mismas donde se quiere poner el ascensor, que están deterioradas, que hay unas humedades determinadas, los pasamanos también no están en unas condiciones
buenas, que no son homologadas, digamos. Sorprende los años de espera, como nos han relatado desde la asociación, como un barrio con los problemas y dificultades descritos tal y como se refleja en la moción presentada. Desde Elkarrekin Podemos entendemos que se tiene que priorizar aquellos proyectos que pongan como objetivo la mejora de la vida de los vecinos sobre otros planes urbanísticos, y este es uno de ellos de los que hay que priorizar. Por eso nosotros entendemos que además, como viene recogido en el plan de accesibilidad, que por cierto, nosotros propusimos que se metería en los presupuestos del año pasado y no se aceptó, pero nos alegramos que, aunque no se aceptó cuando nosotros lo propusimos, se hayan hecho hoy en día el plan de accesibilidad. Y en ese sentido nosotros vamos a apoyar, lo apoyamos. Bueno, H. Bildu. Por partes, en primer lugar, apoyamos la enmienda transaccionada y aceptada por el proponente, básicamente porque cuando el proponente se puso en contacto con los diferentes grupos políticos, con nosotros a principios de esta semana, ya les dijimos que de cara a que saliera entendíamos que había que hacer un texto que era el que también les pasamos como idea y que es prácticamente este que se ha aprobado hoy. Con la coletilla que ha leído el secretario y que es importante, porque es muy importante que todos los grupos políticos apoyemos esta iniciativa. En segundo lugar, y yendo al punto 1, al del ascensor, no vamos a repetir la necesidad de acometer esta obra para este barrio porque ya lo han expresado muy bien y además creemos, como EH Bildu, que es de justicia darle prioridad a este ascensor. Darle prioridad al ascensor y darle prioridad a los proyectos de accesibilidad, porque son muy importantes y de hecho cada vez lo van a ser más. Yendo a lo concreto, entendemos desde H. Bildu que en la redacción del proyecto técnico constructivo del ascensor es el primer paso por hablar de cosas concretas y no de deseos que hay que abordar y que es perfectamente viable a lo largo del año que viene, a lo largo del 2021, redactar y abordar ese proyecto constructivo necesario para luego abordar lo que es la obra en sí. Entonces, entendemos que es un importe que perfectamente viable y perfectamente asumible por el ayuntamiento. Y luego, a lo largo de la legislatura, no se trata de vender cosas que no se pueden cumplir. Pero también es cierto que estamos en una coyuntura muy diferente a la que se ha expresado, una coyuntura de una crisis muy grande, que la pregunta puede ser ¿y por qué no se hizo cuando había vacas gordas? Pero bueno, yendo al tema concreto, estamos donde estamos. Las inversiones parece ser que van a ser mínimas el año que viene, pero no hay que olvidar que por lo que estamos viendo estos años, en los presupuestos aparecen unas estimaciones de inversión que luego, a lo largo del año, acaban siendo inversiones mucho mayores, tirando del remanente de tesorería y de partidas como RMC, como reparación, mantenimiento y conservación. No es que nos parezca mal que se sea prudente en las cuentas por parte del equipo de gobierno, pero cuando, y ojalá, se vayan liberando partidas de dinero y de ese remanente de tesorería que otros años hace que se puedan acometer más inversiones, desde luego este proyecto tiene que estar en la hoja 1 para este equipo de gobierno, en la hoja 1. Eso, segundo, es decir, no se prometan cosas que no se pueden cumplir, pero sí hacer cosas para cumplir lo que se promete. En el punto 2, plan de accesibilidad, en el acta de la comisión, creo que es la del mes anterior, se hablaba de que el plan de accesibilidad, bueno, leo literal, será enviado a los miembros de la comisión para hacer las aportaciones que se consideren y luego se analizarán por el personal técnico y será aprobado el plan de accesibilidad por decreto de alcaldía. Pero si vamos a la documentación que nos habéis pasado del plan de accesibilidad, en la página 4 del volumen 1 dice: un plan para todas las personas implica participación. Por tanto, es importante fomentar mecanismos de participación ciudadana, representen o no estas personas a instituciones públicas y o a privadas. Y en la página 47 habla claramente de que el conocimiento que aportan las asociaciones de vecinos
debe tenerse muy en cuenta. Por tanto, el punto 2, que es obras de mejora de accesibilidad del barrio Bidebieta, pues aquí lo pone, que hay que tener en cuenta las asociaciones de vecinos y me acuerdo yo que hubo una serie de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana que se dijo, no, esto corresponde al Plan de Accesibilidad. Entonces, este Plan de Accesibilidad en principio se aprobará el mes que viene. Ya sabemos que hay muchas acciones, bueno, hay acciones para el barrio Bidebieta, pero incorporemos a las asociaciones de vecinas y vecinos, y en este caso a Bidebieta, para que puedan también participar, porque saben perfectamente a pie de calle de los problemas de accesibilidad que tiene este barrio, como bien ha explicado la persona que ha hecho la exposición. Por tanto, por acabar, primero, abordar cuando haya posibilidad de forma prioritaria el ascensor. Segundo, contar con las asociaciones para la elaboración del plan de accesibilidad. Y gure bozkada bai. Bai. Eztabaidan sartu baino lehen, Bidebieta elkarteari eskertu nahi nioke bere lana eta baita ere auzokideen bizitza hobetzeko egiten duen konpromisoa. Decía que lo primero que querría hacer antes de comenzar con el debate de esta moción es agradecer desde el Grupo Socialista a la Asociación del Barrio de Bidebieta el trabajo que realizan para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, entre otros, pues la vida de Anselmo, que hoy nos ha presentado en el Pleno, que nos ha defendido la moción que nos ocupa en estos momentos. La verdad es que estamos, bueno, tengo que adelantar que esto ha tenido un movimiento en esta última hora previa al Pleno, que bueno, no es la que más favorece que podamos hacer un trabajo bien hecho, pero a veces las circunstancias marcan de esta manera y es como trabajamos. Hubiésemos agradecido haber tenido con anterioridad bueno, pues esta disposición a poder introducir modificaciones a la moción que llevasen a buen puerto lo que se pretende en ella y que pudiesen plasmar algo que yo creo que es un compromiso de todos los grupos políticos y desde luego del mío, del Grupo Socialista, para con los vecinos de la zona de Bidebieta y especialmente también las personas que expresamente están afectadas por estos problemas de accesibilidad en ese número de la calle que hay entre Foruac y Careaga-Goikoa. Habría que decir que estamos de acuerdo en su integridad con el planteamiento que se hace en la moción. El barrio de Bidebieta requiere de diferentes actuaciones en materia urbanística que eliminen pues, los numerosos problemas de accesibilidad que sufre. La propia construcción y desarrollo urbanístico del barrio en el entorno de unas vías ferroviarias, en la ladera del monte y con otro tipo de condicionantes que sabemos todos que no van a desaparecer, hace más complicado cualquier tipo de actuación urbanística para mejorar su situación actual y sería ingenuo no tener eso en cuenta. Pero aun teniendo presentes esos evidentes obstáculos de los que partimos, la solución, al menos en parte, una parte de la solución, sí es posible. Y como bien se nos recuerda en la moción, en lo referente al ascensor, existe hace años un estudio al respecto y en muy recientes fechas incluso un proyecto específico que nos indica pues, cómo podría ser la solución constructiva, la solución a hacer, el diseño definitivo, podríamos decir, del ascensor entre la calle Foruac y la calle Careaga-Goikoa. Hasta aquí puedo leer de lo que yo tenía preparado, porque en un principio la moción nos hablaba del inicio inmediato y yo creo que eso es bueno también porque nos están siguiendo además incluso ahora online y tiene mucha gente posibilidad de vernos. El planteamiento que llegó en un principio y del que hemos tenido conocimiento, mejor dicho, hasta hace recientes horas, era que se pedía la construcción inmediata del ascensor. Bien, esa construcción inmediata del ascensor sabemos claramente que no es posible y cualquiera que votase que sí en este pleno, cualquier grupo político que votara que sí en este pleno a eso, pues o nos estaba mintiendo o era muy ingenuo, ¿verdad? Si votaba que sí a eso, en mi opinión.
Pero claro, en este último arreón que ha habido, en esta última hora antes, como decía, de inicio del Pleno, en el que se nos ha propuesto una redacción alternativa, en la que ya no se habla de la inmediatez de la construcción del ascensor, porque efectivamente se ha hecho ya referencia a eso por parte del interviniente anterior. No estamos en una situación... Parece que nunca llega el momento, ¿verdad? Y para quien más lo desea, está claro que nunca llega el momento, pero sí que es verdad que ahora mismo estamos en una situación muy complicada para poder invertir de una manera sustancial, no ya en este ascensor, sino también en otros sitios donde entendemos que hay que actuar en materia de accesibilidad y en otras cuestiones, pero ahora estamos hablando sobre en materia de accesibilidad en el municipio. Y por eso esa primera parte era muy complicada de poder aceptar. Pero esta nueva redacción que se nos propone y también la que hemos intentado consensuar entre todos los grupos políticos ahí a última hora, porque la política se hace en todos los sitios y a todas horas y hay que aprovechar todo resquicio que se pueda precisamente para conseguir lo que buscamos aquí, que es mejorar la vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Pues en ese momento ha habido una propuesta que tenía que ver con algo que era más realizable, más posible, que además podía suponer una visualización clara de la voluntad de todos los grupos políticos y desde luego de este que está hablando ahora mismo, que es el Grupo Socialista, de que esa obra se lleve a cabo. Entonces, si lo que tenemos básicamente es la lectura del secretario, pero si yo no he entendido mal, se nos ha hablado de la redacción del proyecto constructivo, ¿verdad?, en 2021, y después que pudiese haber una partida a lo largo de la legislatura, bueno, decía algo más, y entendiendo las necesidades, teniendo en cuenta las necesidades presupuestarias, ¿verdad? Esa era básicamente, y si me lo puede aclarar, Toño, por favor. Sí, parece ser además que los que están online no me han entendido, igual vuelvo a leer la propuesta. El punto 1 es la redacción inmediata del proyecto técnico constructivo del ascensor entre la calle Foruac y Careaga de Coa, dotando de partida al efecto en el presupuesto de 2021. Asimismo, el compromiso de dotar la partida necesaria para abordar la obra de instalación del ascensor a lo largo de esta legislatura y con carácter prioritario, entendiendo las necesidades económicas del ayuntamiento. Y el punto 2, plan de mejora de accesibilidad del barrio de Bidebieta, integrándolo dentro del plan de accesibilidad actualmente en estudio y en colaboración con la asociación Bidebieta Bizirik. Es que ricasco. Bien, pues entonces lo hemos entendido bien y tiene que ver con lo que hemos hablado unos minutos antes de entrar en el Pleno. Y bueno, por otro grupo anterior que ha hablado, decía que no estaba de acuerdo con que se acotara o se introdujera una acotación respecto a la necesidad la necesidad presupuestaria que pueda tener el ayuntamiento. Eso yo entiendo que es un condicionante que es absolutamente necesario introducir, porque hablar de plazo siempre es muy difícil y hoy cuando Pibe nos traía el portavoz de la Asociación de Vecinos nos traía la propuesta, yo le decía precisamente que no era compromiso lo que nos faltaba, ni mucho menos. Ahora mismo el dinero sí, muy complicado. ¿No? Quien diga otra cosa estará mintiendo. Ahora el dinero sí, no tenemos el dinero para hacer eso ahora mismo. Eso es así. Si queremos seguir manteniendo muchos servicios que deben ser son absolutamente prioritarios, necesarios, que se tienen que seguir dando desde el ayuntamiento. Pero sí que es un paso. Sí que es un paso. Y decía que ese condicionante es absolutamente necesario. Porque podría ser que se diese la circunstancia, como nos ha pasado en este año, en la que este era uno de los proyectos que era posible que pudiera salir adelante, que nos llegara algo como nos ha llegado ahora y que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Por tanto, esa garantía que ponemos, esa salvaguarda que está incluida en esta modificación que hemos hecho a la moción es absolutamente necesaria. Y aquí lo más importante, y yo lo trasladaba hace unos minutos al representante de la Asociación de Vecinos y lo hago también a otras personas que están aquí presentes, aquí lo más importante es que haya, no es que salga hoy sí, es que se haga. Eso es lo importante.
Podemos encontrarnos con un sí, como nos encontramos en otras ocasiones con mociones que luego no terminan llegando a buen puerto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si todos los grupos políticos estamos de acuerdo en que esta obra es necesaria y debe ser prioritaria respecto a otras, por bastantes motivos. Yo no voy a entrar de compromisos anteriores de otras personas, Anselmo, porque no puedo hablar de ellas, pero sí de lo que me corresponde a mí en lo personal y de lo que me corresponde sobre todo como grupo político. Si tenemos claro, como decía, que este es un compromiso de las diferentes fuerzas políticas, lo importante es que se haga. Y creo que esta manera, esta solución que hemos encontrado puede ser la correcta para que este proyecto se lleve adelante. Por tanto, tengo que deciros que tenéis el compromiso del Grupo Socialista de que vamos a seguir trabajando para que, al margen de que se apruebe esta moción, para que ese ascensor, así como otras obras de mejora en la accesibilidad, sean una realidad en el menor plazo posible, porque para este grupo, y ya termino, es un objetivo prioritario, mejorar la accesibilidad en los barrios, no solo en el de Bidebieta, hay otros también que tienen graves problemas, y nuestra agenda está, pero estaba también y seguirá estando como un compromiso ineludible con vuestro barrio la construcción de este ascensor. Horregatik, gure bozka baiezkoa izango da. Ondo. A ver, Anselmo, espero ser claro, pero sí dividir la intervención en dos partes. O sea, compartimos tu sentir, la necesidad que tenéis concretamente en esa comunidad. También es verdad que en la moción inicial, la primera, argumenta otra serie de necesidades también y deja un párrafo para lo que hoy ha sido realmente la parte importante de la moción, un poco pues lo que nos has relatado, ¿no? Sí me preocupa, ha sido un ir y venir de correos, de mensajes. Yo realmente creo que, alguna otra vez lo he comentado, que una moción está muy bien, la voluntad política quedará reflejada en esa moción, pero yo creo que si queremos hacer algo de fundamento, o sea, quizás las formas con las que hemos funcionado, yo no creo que han sido las más eficientes o las más eficaces. Por supuesto, si luego conseguimos el consenso, pues bienvenido sea, ¿no? La coyuntura actual nos condiciona, obviamente, e incluir ese matiz de entender la situación económica o las posibilidades económicas que tiene actualmente este ayuntamiento o va a tener durante estos años, porque no tenemos una bolita mágica y no sabemos hacia dónde vamos a ir, está claro, pero yo creo que hay, también hablándolo con Pibe, también así nos decía, ¿no? Pues que veremos a ver dónde llegamos, qué posibilidades tenemos en esta legislatura, en estos años, y lo importante es que quede claro el compromiso y que el proyecto esté ahí encima de la mesa para ir avanzando, ¿no? Y asumir esas necesidades que Anselmo yo creo que bien nos ha reflejado. Yo, la voluntad política en legislaturas pasadas, obviamente, se quedó ahí, quizás en voluntad, las situaciones fueron variopintas o dispares. Yo lo que sí puedo hablar concretamente ahora, desde donde estoy, es de esa legislatura. Esa legislatura ha habido una partida concreta para un estudio técnico, para ver la viabilidad técnica y económica del ascensor. Yo creo que eso somos conscientes y ya lo hemos hablado. Hemos visto o se ha valorado las posibilidades técnicas de colocar el ascensor, incluso las económicas, que hablábamos de alrededor de 700.000 euros, si no recuerdo mal. Yo creo que la voluntad política ha estado encima de la mesa en esta legislatura. Sí que es verdad que a partir de marzo, de primavera, pues muchas voluntades o muchos proyectos que teníamos encima de la mesa, pues por lo menos los hemos visto tener que aplazar. No he dicho suspender, he dicho que aplazar. Hoy veníamos con una primera moción que nos instaba a ejecutar ya. Hablábamos de una ejecución inmediata, como algunos de mis compañeros han dicho. Obviamente, yo creo que por responsabilidad y por sentido común, asumir eso desde el equipo de gobierno iba a ser un tanto complicado. Por eso, el matiz que se ha incluido en la propuesta yo creo que es importante. Ahora sí,
las exposiciones de parte de mis compañeros, la verdad es que me han llamado mucho la atención, porque estamos poniendo el proyecto o estamos intentando decir que ese proyecto es el prioritario que tenemos los partidos políticos encima de la mesa. Estamos diciendo que es el proyecto número 1 que tiene que estar ahí encima. Es el proyecto que hemos hablado incluso de un barrio olvidado, que es súper necesario o muy necesario contar con ese proyecto, que no digo que no, Anselmo, que no digo que no. Pero yo a mí me atrevería, o no sé, propondría recordar un poco qué proyectos se han ido impulsando por el resto de partidos políticos con distintas, bueno, pues no sé si mociones, que alguna también habrá, no recuerdo ahora mismo, pero alguna moción también habrá, incluso propuestas al proyecto de presupuestos de años anteriores. Algunos de los que han estado hablando de que ha sido un barrio olvidado, pero también habría que recordar qué prioridades estaban encima de la mesa el año pasado, el anterior, y se han puesto encima de la mesa en los presupuestos. Anselmo, no me estoy refiriendo a ti, estoy hablando con mis compañeros. Habría que ver realmente de qué estamos hablando, porque hoy está muy bien venir aquí y yo comparto la necesidad que nos habéis trasladado, compartimos en el equipo de gobierno las necesidades que nos habéis trasladado todos, pero hombre, vamos a ser un poco menos demagógicos, solo un poco. ¿Que ese proyecto tiene que estar encima de la mesa? De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Que es un proyecto muy importante que va a afectar o que va a mejorar la vida de muchos vecinos y vecinas? Totalmente de acuerdo. Pero vamos a ser un poco coherentes con lo que hemos dicho anteriormente o con lo que no hemos dicho. Porque quizás hemos priorizado la calle en la que vivimos o quizás hemos priorizado otros proyectos que nos han traído. Quizá. Pero, y dicho esto, vuelvo otra vez a la moción. Nuestro compromiso está ahí. Yo creo que empezamos la legislatura, ya he dicho, con un proyecto inicial para ver cómo se podía colocar, de lo que podía costar y a partir de ahí ir dando pasos. La coyuntura económica nos está resultando un lastre, bueno, sanitaria y económica, perdón, un lastre, pero bueno, pues el compromiso está ahí, el compromiso de mantener ese proyecto encima de la mesa. Sí me gustaría mencionar algunos matices que venían al hilo de la moción anterior, de la argumentación de la moción anterior, que hablaba de la estación de Renfe, de las escaleras mecánicas, de los accesos a la estación o a Bidebieta. O sea, yo creo que hay pasos y se está teniendo en cuenta el barrio y se están dando pasos, son claros. El plan de regeneración urbana de San Fausto, Bidebieta y Pozocueche no coge quizás tu calle, obviamente, pero sí coge una parte del barrio importante de accesibilidad. Yo creo que hay una serie de mejoras muy importantes con la estación nueva, con los cambios de accesibilidad, con el ascensor, con las pasarelas que van a ir a Sapirugainza, la calle Rioja, la calle Videarte, se van a sentir bastante mejoradas. O sea, yo creo que hay cosas que están encima de la mesa y son ya hechos. De hecho, están actuando ya en la calle San Fausto también, son hechos. Pero independientemente de eso, estamos hablando del ascensor, que también. Entonces, a mí sí me parece importante, y no me voy a repetir mucho más, tener en cuenta la coyuntura económica que estamos viviendo. Y no sería responsable por nuestra parte si no fuese así. Yo antes lo hablaba, bueno, a la mañana lo hemos hablado. O sea, sería muy fácil votar que sí, todos quedábamos bien, pero como ha quedado palpable hoy a la tarde, hasta un minuto antes de entrar aquí, pues lo que queríamos era acordar un texto sensato, con sentido. Y yo creo que, bueno, pues al final lo hemos conseguido, más o menos. Nos hubiese gustado a algunos quizás detallar alguna cosa más, pero entiendo que, bueno, pues la situación que estamos viviendo es la que es y tenemos que ir avanzando hacia ese proyecto. Entonces, bueno, nosotros vamos a votar también a favor, entendiendo la situación que estamos viviendo y recordando que se han empezado a dar pasos ya en esta legislatura. No estoy hablando ni del 2013 ni del 2015, sino en esta legislatura ya. Entonces, la idea del equipo de gobierno sí que era seguir avanzando por esa línea, mejorar la vida a los vecinos, no solo a los de Bidebieta, pero en este caso estamos hablando de Bidebieta, porque hay otras reivindicaciones vecinales también, hay otras necesidades por ahí también históricas, pero bueno, ahora estamos hablando de esta y creemos que es importante el matiz, porque el matiz realmente
es con sentido común y con responsabilidad. Está aquí, Elkarrekin Podemos lehenengo. Bueno, es por matizar. Es que es muy decir eso de que cuando hacéis referencia a lo que planteo yo lo que he planteado claramente es que al recoger esa frase, si habría, lo estamos viendo, en los presupuestos se hace una cantidad de dinero determinada para inversiones. Ahora igual vamos a tener que hacer menos este año. Entonces, ha quedado aclarado ese tema, pero el tema de que se va a hacer el proyecto de construcción y demás. Pero es decir, ya veremos en función de cómo vaya la situación. Yo lo que veo que cómo va la situación en otros proyectos que no hay accesibilidades y tal, se han aumentado en casi 300.000 euros en demás, porque vienen de remanentes. Y hay mucha cantidad de cantidad de dinero que se hace en remanentes o se pone con remanentes y no se saca a discusión con los presupuestos. ¿Por qué? Porque yo creo que si hay transparencia teníamos que contrastarlo y ver cuáles son los prioritarios. Y eso ya lo dije en otro pleno. Es decir, ¿cuál es lo prioritario? Y entonces nos ponemos encima de la mesa las cosas. Nosotros consideramos que este es un caso prioritario y en ese sentido creemos que se puede hacer tal como está la situación económica en esta legislatura. Yo apuesto por eso. No en función de ver que en función que hay otros proyectos que interesan más cuando no se ponen encima de la mesa, vamos a poner todo encima de la mesa y creo que esa es la línea a seguir. En cuanto a la moción que han presentado al principio, pues eso decís que es una irresponsabilidad no haberla votado, nosotros la íbamos a votar. Y por una razón, porque cuando se dice vamos a construir, a invertir en este proyecto, o que se haga ya inmediatamente, como dice en la moción, lo que quiere decir que se empiece a rodar. Porque así lo hemos venido planteando continuamente. En el primer, cuando presentamos que se haría el proyecto de viabilidad, el que se ha recogido y el que está recogido ahora en el plan de accesibilidad, pues, joder, lo planteamos en esa línea. Se va haciendo. Primero habría que hacer el proyecto, ya lo sabemos. Pero cuando presento una moción que tiene que presentar, la asociación de familia lo presenta como mejor puede. Luego se ha negociado y se intenta negociar y mejorarlo. Pero no se puede decir, porque lo que se ve es la intención que hay. Por eso yo creo que la intención era pues, que se haga inmediatamente lo más rápido posible. Porque se entiende eso. Yo así lo entendía. Entonces, ahora, en esto, y yo creo que lo primero que hay que hacer es, porque si no hay un proyecto de construcción, no puede hacerse. O sea, que todo va en fases. Entonces, se hace el proyecto, hasta que no se hace el proyecto no se puede ni ver a empezar la inversión para la construcción y tal. Y todo eso lleva unos procesos y unos tiempos. Pero, joder, decir a una asociación que... es que ¿cómo habéis hecho? ¿No? Lo han hecho lo mejor que han podido, lo mejor que se han sabido hacer. Y en ese sentido, para eso estamos aquí los partidos, para intentar mejorar lo que se pueda, ¿no? Pero sí me parece importante, y en ese sentido lo que vamos es poner encima de la mesa la realidad, tanto de cada presupuesto como de cada a los remanentes. Y no hacemos presupuestos, subo unos presupuestos, poco en inversión, y luego las inversiones las hacemos por otro lado. ¿No? Y eso ya lo hemos visto más años. O sea, nada más. ¿EH Bildu? Yo, sobre lo que has dicho una serie de frases con las que yo por lo menos no estoy, o mi grupo no está de acuerdo. Has dicho una cosa que, bueno, igual lo has dicho, no sé si literal o es un ejemplo, una alegoría, pero eso de que algunos priorizan la calle en la que vivimos, bueno, no creo que aquí haya nadie sentado que priorice la calle en la que vive. Eso lo primero. Otra cosa es que puedas entender que hay algún grupo que plantea cosas que sean desnortadas o lo que sea. Pero bueno, entiendo que será un ejemplo, pero te lo quería decir. Espero que no sea literal. Segundo, cuando se habla de que los temas de accesibilidad ahora de repente o el ascensor es el tema número 1,
hay que hacer un cronograma y ese cronograma, pues hay que decir que la vida ni empieza ni acaba en las mociones siendo importantes y ni empieza ni acaba en las enmiendas a los presupuestos, aun siendo muy importantes. Aquí se trabajó un plan general de ordenación urbana que se ha aprobado, el PGU, y había muchas alegaciones y muchas cuestiones que se decían, esto pertenece al plan de accesibilidad. Y claro, aquí se pueden traer mociones o se puede llevar a presupuestos todo lo que se quiera, efectivamente, pero hombre, si hay un cronograma que es PGU, que va a derivar en un plan de accesibilidad, que también va a tener su rama en el plan de movilidad, es el momento del plan de accesibilidad en el de priorizar y sacar estos temas, que es lo que estamos haciendo, tanto los grupos en la comisión estos meses como aquí mismo hoy. También también se ha abordado la construcción del ascensor de Forua y del Calero, también se ha abordado en comisión, también se ha apoyado por parte de todas y todos, eso se abordó, se apoyó, y cuando se habla de que, por lo menos por nuestra parte, los temas de accesibilidad ahora de repente son la preocupación número uno, claro, no este ascensor, por lo que nos han comentado, y todos los temas de accesibilidad, pero para eso hay un foro que es el plan de accesibilidad. Podemos hacer, ahora mira, te voy a dar la razón, podemos hacer de demagogia trayendo cosas aquí todos los días, pero ese es el foro. Y por acabar, hemos aprobado una moción que estamos hablando todo el rato del ascensor, pero el punto 2, hemos aprobado que en colaboración con la asociación se lleve a cabo el plan de accesibilidad. Sería muy interesante que asumierais, por la misma razón, el resto de asociaciones de vecinos del resto de barrios en esto que se ha aprobado hoy, para tener un plan de accesibilidad completo y de la forma más enriquecida posible. Bai, eskerrik asko, alkatea. Xavier, nos estás adelantando ya mociones futuras que van a venir. Digo, porque... Barkatu, venga, Barkatu, bai, por la alusión, era más bien retórico y era entre compañeros y más. Bueno, yo solamente voy a decir una cosa, que creo que es una pena que estando todos los grupos políticos de acuerdo y que hayamos votado a favor, estemos pues encontrándole como muchas pegas y muchas vueltas y no sé si tiene que ver, no creo, pero bueno, solamente será por exponer las razones de cada cual y no por ponerse medallas. Yo creo que esto de lo que trata es simplemente de una necesidad perentoria que hay en ese barrio, de mejorar la accesibilidad. Nos hemos puesto de acuerdo todos y todas, todos los grupos políticos, en llevarlo adelante y ahora lo que nos queda es hacerlo. Nada más, qué ricasco. Pues la verdad es que la discusión ahora es de los partidos, Barkatu. La discusión, sí, en el buen sentido de la palabra, obviamente. No, yo no creo que es ponerse medallas, Isabel. Realmente no creo que es, creo yo, que no es por ponerse medallas, por lo menos desde el que está hablando. Por eso quería dejar, le estaba diciendo a Anselmo que la discusión podía ir en dos líneas. Una, me parece importante puntualizar lo que se dice, cuando se dice y lo que decimos los que estamos aquí sentados y dejar aparte la discusión si es apropiado o no poner el ascensor, trabajar con los vecinos, que eso ha quedado clarísimo que sí, obviamente. Ya está, ahí no pongo ninguna duda. Pero claro, a mí, perdón, ya podéis perdonar, pero cuando digo que, o cuando me refería a los vecinos, que no me parece quizás la mejor forma de avanzar o de trabajar, en este caso, una petición vecinal, es vía de una moción, me refiero a esto, a esta discusión. Siento que te hayas dado por aludido con lo de la calle. Bien, vale, si no te has dado por aludido, mejor. Era un ejemplo, pero sí que es verdad que cuando traemos las prioridades o las prioridades a las enmiendas de los presupuestos o a las comisiones, o cuando traemos las propuestas que traemos, entendemos porque en ese momento es lo que creemos o lo que creemos que hay que hacer, que es la prioridad en ese momento. Yo qué sé, valorando la situación económica, social, las necesidades, las demandas de los barrios y demás. En cuanto a las inversiones que estamos diciendo, claro, este año las inversiones van a ser muy limitadas. Pero eso somos conscientes. O sea, lo llevamos diciendo pleno tras pleno. O sea, hemos hablado de las ordenanzas fiscales, de los ingresos que vamos a tener, de las devoluciones a Udalkutxa. Obviamente, si no ingresamos, poco vamos a poder invertir. Poco, no digo nada, pero poco. Entonces, claro, a mí me preocupa desde la responsabilidad, la mía, la del equipo de gobierno, es hablar alegremente con los vecinos para decirles, como bien hemos dicho antes,
vender lo que no se puede cumplir. Creo que la frase la ha dicho Xavier. Entonces, a mí eso sí me preocupa. O que quede una duda de que, qué bien, me han dicho que sí. Digo, claro que te hemos dicho que sí, pero ahí, vamos a ver la coyuntura que estamos viviendo. O sea, yo ahí voy, es un sentido de responsabilidad. Yo creo que Xavier también lo ha trasladado claramente y la propuesta que hemos traído con la moción, yo creo que lo refleja. Ahora, hablamos de empezar a rodar. Es que ya estamos rodando. Que no empezamos a rodar, que ya estamos rodando. Que hemos hecho un estudio técnico. Hemos hecho un estudio técnico. No te des por aludido, Bobby. Hemos hecho un estudio técnico. Hemos hecho un estudio técnico que ya nos dice por dónde podemos ir. Ya estamos rodando. Otra cosa es que lo que estamos hablando es ahora del proyecto técnico, de la ejecución del proyecto y demás. Eso es otra cosa. Y de verdad, bueno, no voy a entrar en más discusiones. O sea, yo creo que, bueno, respecto a la moción ya ha quedado claro y respecto a la discusión política, pues bueno, nos veremos en la discusión de los presupuestos, enmiendas, y hablaremos de eso, de esto y del resto de prioridades y de posibilidades que tendremos pues para poder trabajar en el pueblo. Vale, ez badago gehiago hurrengo puntua, mesedez. 11. Bilduren udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia foru funtsa eta udal zorpetzea. Bai, PP. Abstención. Elkarrekin Podemos. Marian. Bai, parkatu. Bai, Marian, zurea da hitza. Sí, bueno, es que pensaba que igual iba a hacer Bildu una pequeña exposición o algo. Pasamos directamente entonces a votar y Bai, decir parkatu. Cojo otra vez la palabra, digo por los técnicos. Sí, perdón, ha sido un patinazo mío. Sí, igual lo suyo sería que EH Bildu exponga la moción, parkatu, Xavier, que EH Bildu exponga la moción y después ya entraríamos a hacer la ronda, como viene siendo habitual. Parkatu, pensaba que era un punto habitual y ya. Bai, EH Bildu. Bueno, no pasa nada, pero veo que la tenéis muy clara. COVID-19 pandemiak sortutako krisiak gogor eragin du udalen egunerokotasunean eta batez ere udalek 2020ko eginiko aurre ikuspenetan. Udalek beraien aurre ikuspenak alde batera utzi eta beste lehentasun eta behar izan batzuei egin behar izan diete aurre. Herritarren osasun segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea. Garbitasunean zerbitzu gehigarriak ezartzea, gizarte politiken arloan sortutako behar izan berriei erantzutea, herrietako komertzio eta zerbitzuei laguntzea. Alarma egoeraren ondorioz, udal zerbitzu asko bertan bera usteak ere galera ekonomikoak eragin ditu udaletan. Los ayuntamientos no solo han tenido que reordenar las inversiones, sino que han sufrido cambios drásticos en los ingresos. Por un lado, se han reducido los ingresos que preveían obtener mediante tasas y precios públicos, y el Ayuntamiento de Basauri también, claro. Y por otro, se ha reducido mucho la cantidad que deberíamos recibir a través del Fondo Financiero Foral. Más que nunca, en estos momentos de incertidumbre y de incremento de las necesidades sociales, el Ayuntamiento de Basauri necesita financiación estable y suficiente. Honez gain, udalek foru funtsa hauen likidazioa negatiboa izan ez gero, 2020 urtean malgutasuna behar dute hau ordaintzeko. Baita Basauriko udala. Bizkaiko Foru Aldundiak berriki onartu duen ildotik. Bestetik, udalek gurea ere dituzten enrokei aurre egiteko zorpetzeko aukera izan behar dute. Proposamena da, bat, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio azaroan egingo den foru funtsaren ordainketa 2020ko urriaren 15ko finantza kontseiluan informatutako aurreikuspenekin koherentzian burutu dadila. Hau da, azken 3 hilekoaren ordainketan aurreikusitakoaren 13,3ko jaitsiera aplikatu dadila, gehienez. Eta era berean, aurreko 3 hilekoan egin ziren murrizketak 20%koak
konpentsatu daitezela udalen aldeko saldoa ordainduz. Bigarrena, Bizkaiko Foru Aldundiak 2020ko Foru Funtsaren behin betiko likidazioa egiterakoan Foru Aldundiaren aldeko saldoa egonez gero udalek hurrengo 3 urteetan ordaindu ahal izateko aukera eman dezala eskatzea. Hirugarrena, Bizkaiko Foru Aldundiari udalen zorpetzeko aukera zabal dezala eskatzea. Zorpetzeko ahalmena udalekin 50%an elkarbanatuz. Eta laugarrena, erabaki hau Bizkaiko Foru Aldundiari eta eudeleri jakinaraziko zaio. Bai, bueno, hasiko naiz berriro, bai. Pepe. Abstención. Vale, Elkarrekin Podemos. Sí, Marian, tienes la palabra. Bye. Bueno, con esta moción lo que se está poniendo aquí sobre la mesa es que la Diputación desde marzo hizo un cálculo de que los ayuntamientos iban a recaudar como un 20% menos. Y en previsión se empezó a descontar de la cantidad que nos aporta Udalkutxa mensualmente. Ahora se ha visto que la recaudación no cae tanto. El cálculo presentado es el 13,3% y la petición que se hace es que se abone la diferencia. Pero desde Elkarrekin Podemos vamos más allá y decimos que en estos momentos se da una circunstancia nueva y es que ahora la Diputación tiene capacidad de endeudamiento, ya que así se lo permite ahora la ley. Entonces estamos hablando aproximadamente de 298 millones de euros. Desde Elkarrekin Podemos lo que defendemos hasta ahora es que en la Diputación Foral que los ayuntamientos no tengan que devolver este fondo de Udalkutxa que se ha cobrado de más. Por tanto, lo que entendemos, lo que hay que solicitar a la Diputación Foral de Vizcaya es que atendiendo a su capacidad de endeudamiento para el año 2021 y al principio de riesgo compartido, aumente su límite de deuda atendiendo a lo presupuestado y aprobado en diciembre de 2019 para el Fondo Foral. Así lo hemos explicado y propuesto a EH Bildu. No ha sido posible el entendimiento y por esa razón nos vamos a abstener. He terminado. Ondo, bai. PS. Por cierto, desde que el COVID apareció en nuestras vidas, quiero recordar que fuimos el municipio quizá más golpeado en el inicio de la pandemia, que causó estragos y tuvimos que lamentar la pérdida de demasiadas vidas de vecinos y vecinas, que es indudablemente la peor consecuencia de esta trágica situación que estamos viviendo. Estamos de acuerdo también en que nuestros ingresos se han visto mermados y que eso nos ha obligado a levantar la vista de la hoja de ruta que teníamos trazada en relación a obras, inversiones y otros muchos proyectos más a largo plazo, y hemos tenido que centrar nuestros esfuerzos en el día a día de la gestión municipal, con el único objetivo de procurar que nadie quede desprotegido y que se quede atrás en el camino. Con ese fin, precisamente, pues hemos adoptado medidas que tienen que ver con la protección para la ciudadanía. Se han reforzado los diferentes servicios que consideramos esenciales. Hemos establecido también ayudas para nuestra hostelería, el comercio, autónomos, autónomas. Todo ello, como decía antes, con menos recursos de los que teníamos al iniciarse la pandemia. Estamos de acuerdo también en lo que se plantea en la moción cuando habla de que los ayuntamientos necesitamos una financiación estable y suficiente. Y yo digo más, no solo es eso, necesitamos más recursos. Porque como hemos dicho en otras ocasiones y los que trabajamos aquí lo sabemos muy bien, nuestra puerta, la del ayuntamiento, es la primera a la que tocan, a la que vienen cuando tienen una necesidad, pues la ciudadanía. Y los ayuntamientos tenemos que hacer auténticos malabares para poder seguir, para poder llegar a todo y desgraciadamente pues no siempre podemos y eso hay que asumirlo también y trabajar con ello. Esa frustración la tenemos que vivir también día a día. Por eso creo, sinceramente, y lo apunté ya en el pasado pleno, surgió que hace falta una reflexión conjunta de partidos e instituciones respecto a la financiación de los ayuntamientos.
no solo este, sino todos, que es hasta el momento claramente insuficiente y aquí es donde comenzarían nuestros desacuerdos con lo expuesto en la moción que estamos debatiendo. Porque el debate que se debe producir, nosotros entendemos desde el Grupo Socialista, en torno a esa financiación suficiente para los ayuntamientos, no se puede articular a través de una moción en el ayuntamiento. Esa es nuestra opinión. El Partido Socialista siempre cumple las reglas del juego, nos gusten o no, estamos de acuerdo o no. Podemos trabajar para cambiarlas, pero no nos las saltamos. Y con esta moción entendemos que se quiere hacer un poco eso, se quieren cambiar las reglas desde el sitio que no corresponde. Y me explico, porque esto no queda tan claro solamente de la lectura de la moción, de lo que se expone en la moción. No es la Diputación quien decide alguna de las cuestiones que aquí se plantean, es el Consejo Vasco de Finanzas. Y en ese órgano, nos guste más, nos guste menos, están representados también los ayuntamientos, incluido este, lógicamente. Volvemos entonces, por tanto, y ya voy finalizando, a lo dicho con anterioridad. Pretender cambiar lo establecido por un órgano en el que ya estamos representados, ya sea porque no estamos de acuerdo, o sea, pretender cambiarlo ya sea porque no estamos de acuerdo con su composición o porque discrepemos de sus decisiones, no es la forma correcta, a nuestro entender, de hacer política. Horregatik, gure bozka ezezkoa izango da. Ondo, EAJ. Vale. Bueno, yo en primer lugar querría agradecer a EH Bildu algunas de las afirmaciones que hace en la moción, reconociendo el esfuerzo municipal. Es cierto, y como ya hemos venido diciendo, que hemos tenido que tomar medidas para garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía, establecer servicios adicionales de limpieza, atender a las nuevas necesidades que han ido surgiendo debido a esta pandemia, sobre todo en el ámbito de las políticas sociales, apoyar al comercio, a los servicios de los pueblos. Es una realidad. En el debate municipal ya es una constante que reiteramos todos los días. Pero aparte de eso, yo voy a ir analizando la moción igual un poquito más en detalle. Como se ha comentado ya, se dice que la Diputación decidió que a los ayuntamientos se les reduciría un 20% de la aportación. Bueno, pues como se ha puesto de manifiesto, esto no lo decidió la Diputación, está claro. Se propuso en el Consejo Territorial de Finanzas, donde se aprobó con los representantes municipales. Nosotros estuvimos de acuerdo con esa medida. Y ese es el juego democrático. Nos guste o no nos guste las decisiones que se toman donde estamos representados, las aceptamos y las acatamos. De eso se trata. Luego habláis de porcentajes, afirmáis que debemos de solicitar a la Diputación Foral de Vizcaya que el pago del fondo foral a realizar en noviembre se realice en coherencia con las previsiones informadas en el Consejo de Finanzas de 15 de octubre, en el que se dijo que la previsión del descenso de la recaudación era de un 13,3. Efectivamente, la previsión es de un 13,3. Lo que se nos ha retenido hasta el día de hoy es un 20% de la aportación del segundo semestre, es decir, un 10% del total. Por lo tanto, entendemos que, bueno, que estamos por debajo de ese 13,3% de descenso en las previsiones de recaudación, previsiones. El cálculo, por lo tanto, entendemos que habrá que hacerlo cuando se haga la liquidación final, en febrero, porque si se cumplen las previsiones que vamos viendo, posiblemente esto empeorará. Posiblemente, dado que volvemos a estar, estas previsiones que se hicieron el 15 de octubre no se hicieron en la misma situación en la que estamos hoy, 26 de noviembre. Posiblemente tengamos que devolver más de lo que nos han retenido en los últimos 6 meses. Entendemos que esta medida nos va a servir para que, con lo que no hemos recibido en 2020, se nos haga más llevadero devolver en 2022 y 2023. En cuanto al segundo punto de la moción, solicitáis que la Diputación Foral de Vizcaya, en el caso de que exista saldo a favor, en el momento de la liquidación definitiva, permita a los ayuntamientos que puedan pagar en los próximos 3 años.
pues vuestra solicitud yo creo que se queda corta, porque lo que está ofreciendo la Diputación ya va un poquito más allá. Está aprobado en el Consejo de Finanzas y nos da más flexibilidad de pago. Lo que se nos propone es que la cantidad que haya que devolver durante el año 2021 podamos evitar esa devolución o podamos obviarla o tengamos un periodo, vamos a decir, de carencia y que podamos devolverla en los años 22 y 23. Por lo tanto, con más flexibilidad de lo que estáis planteando. Y por último, se habla de la posibilidad de ampliar el endeudamiento de los ayuntamientos, compartiendo la capacidad de endeudamiento al 50% con la Diputación. Bueno, independientemente de que esto pueda ser así o no, cuando hablamos de endeudamiento no se puede hablar a la ligera. Lo primero que hay que tener en cuenta para endeudarse es que hay que hacerlo para algo en concreto, hay que definir la necesidad de las inversiones para las que nos vamos a endeudar, hay que tener en cuenta que es un préstamo y que los préstamos se devuelven, y hay que saber cuál es la situación de cada ayuntamiento, cuál es la capacidad de ahorro neto que se tiene en el ayuntamiento, para qué debemos endeudarnos, qué es lo que nos puede llevar a esa decisión y dar todos los pasos que haya que dar, pero desde luego no empezar la casa por el tejado. Nosotros en este ayuntamiento hemos hecho algunos cálculos así a priori y a pesar de que tenemos pues, unas cuentas relativamente saneadas, a pesar de estos efectos económicos que nos ha traído la pandemia y que cada día estamos más ajustados, prácticamente no tenemos capacidad de ahorro, estaríamos al límite y no sería aconsejable introducir partidas de inversión a financiar con préstamos a largo plazo, porque el ahorro neto es exiguo, es pequeño y puede que no podamos hacer frente a la devolución de esos compromisos que adquirimos. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes a la hora de hablar de endeudamiento y no meter al ayuntamiento en riesgos y en aprietos económicos. Entendemos que no podemos compartir esta moción porque inicialmente los datos no son correctos, podría decir, y parte de lo que se pide ya está acordado, aceptado, y en cuanto al endeudamiento, ahora mismo creo que sería una insensatez, por lo tanto, votamos en contra. Bai, Bildu. Solo una aclaración a lo que has comentado, que es la parte última, que es, no estamos diciendo que el ayuntamiento tenga que endeudarse, lo que estamos diciendo como concepto es que si con un acuerdo en la comisión mixta se ha, digamos vulgarmente, abierto el grifo a la Diputación de tener esa capacidad de sobreendeudamiento, que haya recíprocamente que haya esa capacidad al ayuntamiento. No estamos diciendo que ahora el ayuntamiento de Basauri tenga que endeudarse, decimos que tenga esa capacidad igual que se le ha quitado la presión a la Diputación por parte de la comisión mixta. Porque entiendo todo el argumento que has dado, pero sí que parece que aquí estamos diciendo que se endeude el ayuntamiento, cuando el mes pasado en el Pleno estábamos comentando en las tasas e impuestos un discurso. Digamos que entendemos cualitativamente que si a uno se le, digamos, quita presión en ese sentido del techo de déficit, debiera repercutir, por ende, en los ayuntamientos. Es que creo que es importante el matiz. No estamos pidiendo ahora endeudamiento y deuda y todo esto, sino capacidad de... Barkatu. Baten bat gehiago. Marian. No, venga, pues pasamos al siguiente punto. Hurrengo puntua mesedez. 12. Elkarrekin Basauri Podemosen udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, basauriarren parte hartzea aurrekontu parte hartzailetan. A ver, aquí también, bueno, hay propuesta una moción. Creo que hay otro grupo que ha propuesto un documento alternativo también o transaccionarlo. Entonces, bueno, la moción que tenemos es la que viene en el orden del día, entiendo yo, que es la del Elkarrekin Podemos. Entonces, bueno, pues nos consta que otro grupo ha mandado otro documento, pero igual que exponga el Elkarrekin Podemos su moción o la situación. Sí, Marian, perdona. Marian, zurea da hitza.
Bueno, yo creo que en este caso mejor nos asesora Toño, pero como lo que nos ha propuesto EH Bildu mejora la moción que queríamos presentar, ¿qué os parece? O una de dos, o que leo la moción nuestra con lo que propone Bildu cambiar, o esto hay que votarlo antes. Hago esa pregunta. Entiendo que es una moción transaccional lo que va a proponer el grupo de H. Bildu en la práctica habitual que estamos siguiendo, dado que los corporativos y corporativas conocéis el texto original, es que el proponente de la transaccional la lea directamente y a partir de ahí pues se debate y vota directamente la transaccional. Ondo, orduan EH Bildu hartzen dau hitza eta irakurtzen da proposatzen dauen testua eta hortik gero Elkarrekin Podemos onartu behar dau eta hortik aurrera ja, bueno, azten gara eztabaida. Bai, EH Bildu. A ver, Bobby, perdona, pedimos la palabra, vamos a guardar el orden porque estaba interviniendo Marian. Entiendo que hay un texto alternativo en el que, a ver, yo creo que es mejor que se lea entera diciendo lo que se cambia, porque si se dice solo lo que se cambia, en el contexto el que sea ajeno al pleno no lo va a entender. Entonces, yo creo que es mejor que la lea diciendo, sustituyendo esto por otro y ya está. A mí no me parece correcto leer la moción completa. Yo voy a leer los puntos que pretendemos cambiar, porque... A ver, igual por guardar un poco de orden. Sí, Sí, lo que hay que hacer. ya entiendo perfectamente que, a ver, tenemos una moción propuesta. Bien, si os parece, entonces, bueno, presentéis la moción que está propuesta. Después que coja el turno de palabra EH Bildu, que parece que iba a transaccionar la propia moción. Y si te parece, Bien, pues, digo, pues no sé, pues para que quede más o menos entendible. Marian, sí, tienes el turno. A ver, yo por aligerar puedo leer la moción y pararme en los puntos que hemos transaccionado con EH Bildu y, por ejemplo, en ese momento darle la palabra a EH Bildu, que lo diga, igual la leemos antes, digo yo. No sé, por no hacerlo tan farragoso y tan extenso y no confundir tampoco, porque vamos a leer algo que no es lo que vamos a pedir ya, porque ha cambiado algo en la moción. ¿Me explico? Perfectamente, Marian, pero... ¿Lo hacemos así o no? sí, correcto. Es prácticamente lo que yo decía, que se lee Vale. el texto que se va a debatir y votar. Y el que se haga de esta forma o de otra, da igual. Vale. ¿Comienzo entonces? Sí. Vale. Bueno, pues la exposición de motivos de esta moción es que los tiempos van cambiando y con ellos la cultura política. Aparecen nuevos instrumentos de participación dotando mayor protagonismo a la ciudadanía en la vida institucional. Uno de estos instrumentos son los presupuestos participativos, no entendidos como una encuesta de opinión, sino como la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones de las principales necesidades de nuestro pueblo, de tal forma que la ciudadanía pueda implicarse de forma directa en la decisión de elegir en qué se va a gastar una parte del dinero público. Los presupuestos participativos son una herramienta de implicación ciudadana que permiten construir la gestión de lo público desde la proximidad, convirtiéndose en una herramienta de democracia directa. Las decisiones que se toman a nivel político y técnico incorporan de esta forma a la ciudadanía a través de las diferentes fases del proceso. Por todo ello, se eleva al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente propuesta de acuerdo. Primer punto. El Ayuntamiento de Basauri se compromete a regular un proceso de presupuestos participativos en los que sus vecinos y vecinas tengan la oportunidad de decidir de manera directa en qué emplear una parte del presupuesto municipal del 2021. Punto número 2. Aquí EH Bildu ha propuesto un cambio y le cedo la palabra a Xavier para que lea este punto.
A ver, me parece correcto, pero lo que hemos dicho es que Ah, que lo lea yo todo. eso es, o por lo menos lees el punto y luego lo que propone H. Bildu. Así sabemos qué es lo que proponemos unos y otros y qué modificación, para que la gente que nos está oyendo también sepa de qué estamos hablando. ¿Te parece, Marian? Vas leyendo el punto y luego la propuesta de H. Bildu en relación a ese punto. Vale. Bueno, pues entonces el Ayuntamiento de Basauri reserva una cantidad de 1 millón de euros del presupuesto municipal en concepto de presupuestos participativos destinados a las propuestas que se reciban en este proceso abierto con carácter previo a la elaboración del proyecto de presupuesto municipal. Y este es el punto que H. Bildu propone un cambio. Y aquí H. Bildu propone... A ver, vamos a guardar un poquito de orden. No, me parece correcto, Xavier. Vale, mira, Marian, por favor, acabáis de leer vuestra propuesta y que H. Bildu lea la suya. Y así ya queda claro qué propone uno y qué propone el otro, si te parece. Marian, por favor. ¿Que siga leyéndolo todo entero? Sí, correcto. Vale. Pues para facilitar que cualquier vecino o vecina de Basauri conozca esta iniciativa de presupuestos participativos y si lo desea participa en él, se realizará una amplia difusión del mismo, tanto de las condiciones como de los plazos. Para ello se habilitarán distintos canales de información, difusión y comunicación. Todas las propuestas serán recogidas para estudiar su viabilidad técnica y económica y pasarán a formar parte de una relación de propuestas. Quedarán excluidas de esa relación aquellas que ya fueron aprobadas e incorporadas al presupuesto anterior y que suponen una única actuación, así como aquellas que ya están en proceso de desarrollo. La participación en la consulta será individual y podrán participar en el proceso todas aquellas personas físicas mayores de 16 años. Este proyecto tendrá varias fases. La primera será una fase de recogida de propuestas y estudio de viabilidad, la segunda una fase de publicación de proyectos viables y la tercera la fase de votación. El resultado que se derive de este proceso de presupuestos participativos tendrá carácter vinculante y se incorporará a los presupuestos del 2021 del Ayuntamiento de Basauri. Esta era la primera moción, tal cual se presentó. Ondo, Marian, orain hitza emoten diogu EH Bilduri eta EH Bilduk proposatzeko eurek ekarritako testua. Bai? Bigarren puntuan, el Ayuntamiento de Basauri reserva una cantidad del 25% de la cantidad presupuestada en concepto de inversión del presupuesto municipal, etc. En el punto sexto, ahí incluir luego otro punto que es la articulación de estos presupuestos participativos se trabajará en la Comisión de Gobierno Abierto y Participación, adecuando el Reglamento Orgánico de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana al efecto. Y en el quinto, donde pone la participación en la consulta será individual, etcétera, añadir y asociaciones del municipio. Perdona, pero yo tengo un texto bastante más completo, realmente. ¿No? Ondo, orduan orain, suposatzen da, Elkarrekin Podemosek onartu behar dauela, Marian, tenéis que aceptar la propuesta de H. Bildu para discutir el documento final. Marian? Sí, lo aceptamos. Vale, orduan orain, azten gara turnoekin, bai, Pepe? Sí, la aprobamos. Elkarrekin Podemos? Bai, Marian? Pero estamos votando el documento. Ahí. EH Bildu. Nosotros creemos que cuando se está hablando de participación, actualmente, concretamente en los presupuestos que se llaman presupuestos participativos, se está
utilizando una mecánica que es el hecho de, digamos, poner una serie de canales para que la ciudadanía pueda hacer sugerencias, pueda plantear ideas de cara a los presupuestos. Desde H. Bildu creemos que hay que dar un paso más. Ya hay en otros lugares experiencias a este respecto y lo que se está, digamos, planteando, estamos de acuerdo que es una parte de la partida en inversión, un porcentaje que vaya, digamos, dirigido a que la ciudadanía o bien las asociaciones de vecinales o de otro tipo del municipio puedan tener acceso a decidir directamente algo concreto. Es decir, que no sea hacer una serie de sugerencias o plantear ideas, sino que la propia ciudadanía decida qué proyectos se pueden, haría o cree interesante o prioritario, luego a través de una votación que sea la que ciudadanía articule lo que se llama participación o democracia directa. Creemos que ese paso hay que darlo, que es muy interesante. Como digo, que en otros lugares se está llevando a cabo y está teniendo éxito y también es una manera de empoderar directamente a la ciudadanía y a eso tenemos que ir, hacia una participación cada vez más amplia, activar también otros mecanismos de participación como puede ser retomar el funcionamiento de los consejos ciudadanos, etcétera, y como se dijo en una comisión, por parte la participación puede ser dar cuentas o contribuir a que la ciudadanía también forme parte directamente de estas decisiones, con lo cual nuestro voto es a favor. Sí. Eskerrik asko. Desde el Grupo Socialista abogamos por incorporar de una manera más activa a la ciudadanía en la toma de decisiones que le afectan en su día a día. Creemos, además, que una sociedad formada, informada y también interesada en los asuntos de carácter público que le atañen, pues fortalece la democracia. Compartimos, por tanto, esa necesidad de modificación del sistema de presupuestos participativos que suponga verdaderamente una implicación directa de la ciudadanía, pero no estamos tan seguros de que sea precisamente esta propuesta que se nos hace en la moción la más adecuada en nuestro municipio. Horrek ez du esan behar bidea itxita dagoenik, izan ere, hausnarketa hori gure ustez guztiz beharrezkoa da. Eta, horregatik, creo que deberíamos emplazarnos a una reflexión que siente las bases para que en este año entrante sí podamos tener perfectamente definida esa nueva forma de participación. Horregatik, besterik ez gure bozka ezezkoa izango da. Ondo. Vale. Gure aldetik, nik uste dut ez dola zer bererik azalduko badaramagu denbora nahiko prozesu edo parte hartzaile prozesu desberdinak aurrera eroaten. Nos parece que cambia sustancialmente un documento de otro, sustancialmente. Me preocupa un poco la propuesta porque, como bien hemos comentado antes, política se hace no solo aquí, sino lo hacemos sobre todo también entre pasillos, en despachos y, hablamos bastante habitualmente para recoger distintas propuestas y ver un poco las posibilidades y hacia dónde podemos acordar o llegar a consensos. El 25%, dirigir un 25% a los proyectos de inversión me parece algo más sensato de lo que se proponía inicialmente, ¿no? De disponer 1 millón de euros, que me parecía hoy traer aquí eso después de lo que hemos ido hablando en distintas plenos, hablando de las ordenanzas fiscales, viendo la situación que se nos trae, nos parece un poco más coherente. Sí que es verdad que recogiendo el documento tal cual, sobre todo en el último apartado, sí que genera dudas en cuanto a la vinculación jurídica o no de los consejos de participación o de los documentos que puedan emanar de procesos de participación, ya sea de presupuestos participativos como de otros. Duda jurídica que, si lo vemos oportuno o en el momento que lo veamos, podríamos hacer la consulta, obviamente al secretario municipal, pero sí que esa vinculación, como ya tenemos alguna experiencia en procesos anteriores, sí que puede haber una vinculación política, obviamente,
y queda claro el sentir de los grupos políticos, pero de ahí a llevarlo a una vinculación política, jurídica, me resulta complicado, si por no decir erróneo. Creo que con las propuestas que hoy hemos traído, ya digo que hay diferencia en cuanto al contenido, obviamente, pero sobre todo también en cuanto a las formas, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más modestos cuando proponemos. Es mi parecer, quizás hoy estoy un poco más sensible, quizá, ¿no? Pero es mi parecer, llevamos 9 años, 8 o 9 años ya haciendo procesos de participación no solo de presupuestos participativos, distintos procesos de participación, el cual, pues un proceso de participación en cuanto a los presupuestos lo que haría sería sumar, si cabe, ¿no? Estamos hablando de reuniones con las asociaciones de vecinos, como ya hemos dejado caer, yo creo que reuniones habituales que hasta no hace mucho teníamos, no sé si todos, pero por lo menos la mayoría de los yo creo que todos, de los partidos que aquí estamos, para recoger un poco sus necesidades, sus inquietudes, como hoy ha pasado aquí con una moción vecinal también en el Pleno. Pero es que también nos hemos trasladado a las calles con carpas para recoger propuestas. Vamos a recordar que tenemos, por ejemplo, la pasarela de Urbi, que vino después de un proceso de participativo también, procesos de participación para definir usos concretamente pues, de la Taberna Mayor, de la Torre de Ariz, creo recordar también, un observatorio urbano que anualmente nos da datos de lo que piensa la gente, del sentir de cómo consideran o cómo ven los servicios que estamos poniendo en marcha o que tenemos en marcha en el municipio, distintos canales y posibilidades de participación que han sido articulados telemáticamente, oficina de atención ciudadana, la página web, distintas páginas que se han creado para procesos puntuales también. Y luego el sumum fue el proceso de participación de Bidebieta, Pozocoche y San Fausto. Yo creo que ahí generamos un proceso de participación muy importante. Me atrevería a decir que ha sido ejemplo para otros municipios. Me atrevería a decir no. Me consta que ha sido ejemplo para otros municipios que están desarrollando procesos similares. Entonces yo creo que, alguna experiencia ya tenemos en procesos de participación. No quita para seguir mejorando y, por supuesto, recoger aportaciones y seguir mejorando en este sentido. Desde el 2019, 13, 14, 15, desde el 2012 hasta el 2019. De hecho, nuestro planteamiento en esta legislatura, el equipo de gobierno hizo un planteamiento claro de incluirlo de manera estructural, que ya lo teníamos, pero reforzarlo si cabe con recursos humanos y económicos también, con personal técnico dedicado, full time, ¿no? Como suele decir, a esto. Y yo creo que hay una apuesta del equipo de gobierno en ese sentido, está clara, si estamos hablando de apuestas políticas, ¿no? Pero también hay que decir que un proceso de participación, somos conscientes, yo creo que todos, o casi todos, no se prepara en 2 días. No se prepara en 2 días. Hemos explicado, yo creo que la concejala de participación lo explicó en la comisión hace poco también, pues que ya hace un año nos comprometimos a trabajar en ese sentido. Proponer mejoras a lo que ya se estaba haciendo, obviamente, recoger propuestas por todos los partidos y así nos comprometimos hace un año, si recordamos. Un año que de aquel diciembre, enero que hablábamos de esto, pues hemos sufrido muchos cambios y no hacemos más que recordar la situación que estamos viviendo, pero es que ha sido clave también en esto. Desde entonces, me consta, y así se ha explicado, se empezó un proceso para, tanto los técnicos como valorando también propuestas y ejemplos que tenemos fuera de este ayuntamiento para ir implementando muchas cosas de las que ya hemos hablado hoy, concretamente, pero otras más también. Claro, nos encontramos con la pandemia en pleno marzo y hay que recordar
que incluso en ese periodo de pandemia hubo también que se dejó de publicar en papel, medios de comunicación, se limitó mucho, más que ahora, el contacto, bueno, el tránsito de personas, la movilidad, cosas que yo creo que condicionan mucho un proceso de participación efectivo, muchísimo. Entonces, claro, eso nos hizo replantearnos todo, volver a replantearnos todo. La coyuntura económica también nos está haciendo, perdón, que las inversiones, como ya hemos dicho anteriormente, las inversiones nos las vamos a ver muy condicionadas. Entonces, claro, veíamos que, hombre, pues que no podemos hacernos trampas, ¿no? Proponer un proceso de participación con 1 millón de euros para valorar distintos proyectos, pues me parecía que eso es hacernos trampas y vender humo. Lo hemos dicho antes, yo creo también. Yo creo que Sachi lo hizo. Decir algo que no se va a hacer, yo creo que no es muy responsable por nuestra parte, o nada responsable. Entonces, al hilo de lo que decía al principio, bueno, pues meter ese 25% de las inversiones, pues puede tener más sentido. Más sentido si supiésemos realmente, acabamos de hablar de la financiación de los ayuntamientos, de las devoluciones a Udalkutxa, el otro día las ordenanzas fiscales, yo creo que también quedó claro también que los ingresos van a estar mermados, muy mermados este año que viene también. Entonces, hablar a futuro de una serie de inversiones que podamos valorar, que podamos tener en cuenta, a mí me resulta, pues ahora mismo imposible, no complicado, ahora mismo imposible. El otro día, bueno, algunos os acercabais, bueno, entonces este año con los ingresos que vamos a tener para proponer de cara al presupuesto, tampoco vamos a tener muchas alegrías. Digo, pues es que es lo que tenemos. No vamos a tener muchas alegrías. Bastante vamos a tener con mantener los servicios, con poder levantar la persiana en el día a día, y iremos viendo qué inversiones vamos a poder llevar a cabo a partir de que planteemos el presupuesto. Cuando ejecutemos el presupuesto allá por marzo y veamos el remanente, que podamos darnos alguna alegría, pues veremos a ver. Pero ahora mismo la realidad es la que tenemos encima de la mesa y la que hemos ido trasladando. Claro, presentar el 25% para proyectos, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 50.000, de 100.000, de 25.000, de medio millón. Claro, hacer un proceso de participación como el que se proponía, o un proceso de participación serio en el que la gente pueda votar inversiones o pueda votar proyectos concretos, como proponía el Elkarrekin Podemos, claro, yo creo que para eso tenemos que ser serios y traer un presupuesto importante. ¿Ahora somos capaces de decir qué presupuesto vamos a poder disponer para inversiones? Pues yo me atrevo a decir que desde el equipo de gobierno, como ya hemos dicho anteriormente, muy difícil. Muy difícil. Entonces, bueno, pues levantar falsas expectativas o generar falsas expectativas o decir que podemos hacer lo que no vamos a poder llegar a hacer, no lo sé. Pero me atrevo a decir que es muy complicado. Entonces, no sé, nos ha hecho replantear el proceso de participación. Quizá nos tenemos que conformar, este año es un año de impasse. Eso yo creo que ya lo hemos dicho, algunos lo hemos dicho, casi todos lo hemos dicho. Y tenemos claro que este año no vamos a poder hacer grandes cosas, porque no vamos a poder hacer grandes cosas. Entonces, bueno, pues algunas propuestas, la delegada ya lo comentó en la comisión, y yo creo que en la comisión también nos instamos, también se habló por parte de alguno de los partidos, también se habló de a futuro, bueno, pues ir mejorando y proponiendo procesos de participación bueno, pues más completos si cabe, ¿no? Más completos si cabe. Y en ello estamos. Y ahí, claro que cogemos el guante. Este año, ya me podéis perdonar, pero yo creo que falsas expectativas, yo creo que no podemos impulsar. No podemos impulsar. Entonces, bueno, pues priorizaremos inversiones. Priorizamos inversiones que en el Observatorio Urbano ya dejamos ver y ya dejamos que nos trasladen, bueno, qué prioridades tienen las vecinas y los vecinos, qué nuevos proyectos creen que deberíamos llevar a cabo. Hemos empezado a activar desde que la movilidad nos lo permite y las reuniones
bastante limitadas, nos lo permite, pues reuniones con las asociaciones de vecinos y, bueno, hoy hemos tenido un ejemplo, pero asociaciones, reuniones con las asociaciones de vecinos, pues para ver qué realmente, qué nos proponen de sus barrios, para sus barrios y qué priorizan. Y iremos dando pasos, en relación a una participación acorde con la situación que estamos viviendo. Plantear participación, como se estaba oyendo, online, bueno, pues sí, se puede plantear, pero realmente volverá a ser limitada. Este año, más que nunca, tenemos la población en Basauri, o el perfil de población es la que es. Entonces, al final, yo creo que siempre va a ser bastante limitada o muy limitada con las propuestas que creemos que este año podemos llevar adelante. Por un lado, por la situación que estamos viviendo en cuanto a las reuniones, que ahora se pueden hacer, limitadas, pero se pueden hacer, pero hasta ahora era lo que, con la limitación que teníamos, y por otro lado, de cara al presupuesto. Pues presentaremos el presupuesto cuando corresponda, pero mucho me temo que la previsión de ingresos es la que es y la de inversiones pues será muy limitada. Entonces, bueno, yo creo que la realidad es tozuda y este año pues nos ha golpeado fuertemente. Entonces, bueno, pues no estamos, yo creo que aquí para levantar falsas expectativas y no podemos aprobar esta moción. Por supuesto, la primera, pues supuestamente que no, porque disponer de 1 millón de euros, obviamente que no, ahora mismo. Y la otra, pues no nos parece que no compartimos el modelo, hay matices que sí, pero ahora mismo no creemos que sería sensato. Bai, Bildu. En esta ocasión, personalmente, bueno, y mi grupo, te voy a comprar el discurso que acabas de hacer y lo digo sinceramente. Es decir, bien, un proceso participativo no se, a nivel de presupuestos no se establece y no se estructura con una moción justo antes de los presupuestos, ¿vale? Lo vamos a comprar, pero si no te he entendido mal, creo que hay un compromiso político de trabajar, digamos, a más largo plazo y con más digamos, estabilidad a lo largo del año, un proceso que mejore lo que es la participación de la ciudadanía y que se busquen fórmulas que mejoren esta participación. Entonces, yo creo que hay que coger el compromiso, una vez que ya todos y todas hemos expresado la moción, de que hay una comisión. Ya se habló en la comisión anterior de cómo veíamos cada grupo, cómo entendemos la participación. Bueno, pues habrá que recoger el guante y plantearse a lo largo del año que si, como dices, no hay un tiempo para hacer algo serio, se coja y se diga, bueno, pues de cara a los presupuestos del 2022, todo lo que está saliendo aquí, no solo en cuanto a un tanto por ciento o 1 millón, sino consejos ciudadanos, etcétera, pues habrá que trabajarlo de cara durante el 2021, que ya está al caer, para los presupuestos del 2022, para que no sea esto el día de la marmota. Estoy totalmente de acuerdo. Bai, Marian, zurea da hitza. Bueno, varias cosas. Serias somos todas y serios. Y por otro lado, se nos ha expuesto una cantidad aquí de consultas que se han hecho, pero son consultas que la institución lleva a votación. Aquí lo que se está diciendo es que la ciudadanía dice qué proyecto quiere votar. En eso consisten los presupuestos participativos. Nuestro ayuntamiento se va quedando atrás en este paso de participación ciudadana tan importante. Galdacano, Bilbao, Guecho, Baracaldo, Portugalete, infinidad de sitios se hace esto ya desde hace años, no es nuevo, no estamos pidiendo nada nuevo. Y de lo que la participación ciudadana en Basauri se considera una encuesta. Es una encuesta que se está utilizando para vincular las obras que se hacen en el pueblo a estos presupuestos participativos, cuando muchas de ellas ya se han conseguido a base del trabajo duro de reivindicación vecinal, como aquí se ha visto en la moción presentada, o por parte de asociaciones, grupos políticos, o que entran dentro del lógico mantenimiento, que aquí estamos metiendo todo muchas veces en el mismo saco y no lo es.
Y respecto a las cantidades, pues nosotros en nuestra inocencia, cuando presentamos esta moción, pusimos esa cantidad que considerábamos que era alta porque pensábamos que estábamos haciendo una propuesta tan interesante que se nos llamaría para negociarla. Y como siempre se nos empieza como a racanear un poco y a quitar, dijimos, pues tiramos para alto para quedarnos en algo. Ya hemos visto que no ha habido intención de negociación y que no había ninguna intención de sacar esto adelante. Ahora que sí que es cierto que yo he escuchado lo mismo que ha dicho el compañero de Bildu, que es un no pero sí. O sea, que esto el año que viene igual sí tiene cabida. Pues con eso nos quedamos. Ya que ahora no ha habido voluntad de sacarlo adelante, pues a ver si es posible el año que viene. Vale, solo por matizar. Vale, si os consideráis serios, ya puedes perdonar, pero bien, serios. Lo de inocentes, perdóname que lo dude, ¿eh? Porque si estamos diciendo es que tiramos a la larga, metemos 1 millón de euros, si cuela, eso de inocentes no es. Eso de inocentes no es. No, perdón, Bobby, perdona, Bobby. O sea, yo lo que estoy diciendo es que ha dicho que pecamos de inocencia. Ha dicho que pecamos de inocencia. Eso ha dicho. Entonces, yo creo que eso no es pecar de inocencia. Yo creo que sabemos más de lo que parece. Cuando traemos unos presupuestos, proponemos enmiendas a ese presupuesto con unas cantidades, con un presupuesto que es público, que está ahí, y proponemos unas cantidades o proponemos unos proyectos, bueno, de aquella manera. No voy a entrar ahora a valorar eso, que ya nos tocará en otro momento. Yo solo he dicho eso, no he dicho nada más. Y lo que estoy diciendo también es que negociación, voluntad de negociación, claro que ha habido voluntad de negociación. Estuvimos el portavoz y yo hablando y le trasladé lo mismo que acabo de trasladar. Lo mismo que acabo de trasladar al Pleno, se lo trasladé a él. Quizás más resumido, pero estuvimos hablando en la sala, en el despacho, estuvimos hablando sobre esta moción, concretamente. Y en cuanto a Bildu, bueno, a Bildu y a Podemos, claro que he hecho el guante. Es que lo echamos el año pasado y yo he intentado explicarme. Igual no he sabido. Lo hicimos el año pasado. El año pasado, después de hablar de los presupuestos. También he dicho que las condiciones no han sido las mejores para llevar adelante nada. Me consta, además, que en el departamento, que el técnico y la responsable política empezaron a elaborar documentación para empezar a desarrollar procesos de participación, de dación de cuentas, de rendición de cuentas importantes, de otra manera quizás, o más completos. Entonces, claro que está ahí mi guante y sigue estando. Y espero que en este 2021 ya, que viene, podamos realmente desarrollar lo que estamos diciendo hoy aquí. Por supuesto que sí. Oye, dale al botón. Sí, cuando estuve hablando contigo en el despacho ya te dije que lo del millón sería rebajable a lo que sea, que normalmente en otros ayuntamientos se hacía de 500.000 a 1 millón, pero que nosotros estamos dispuestos a bajar a los mínimos. Eso es así. No íbamos con la intención íbamos con la intención de llegar a un acuerdo. Que no se puede, pues bien, pero es que me repetiste si te dije de 1 millón, joder, 3 veces me estuviste repitiendo 1 millón, olvídate del millón, te dije. No, Bobby, a ver, hubo algo más también, que sigue, totalmente de acuerdo. Yo te dije que 1 millón es una barbaridad, que hoy en día, pero no me va a repetir, viendo la coyuntura económica que estamos pasando, bueno, me remito a las palabras que he dicho anteriormente, nada más, es lo que hablamos, pero digo que estuvimos hablando de ello, nada más. Vale, hurrengo puntua. Galderarik ez daude, orduan eskaerak eta galderak. Vale, ez badaude, bueno, bakarrik gauzatxo bat, bakarrik gogoratzeko bakarrik, ez dugu bozkatu behar, baina bai, nik uste konbenigarria dela gogoratzea, datorren hileko osoko bilkura aurreratu egiten dugu 29-ra. Asteartea, martitzena 29-an, ospatuko dugula.
31 udaletxea itxita egoten da, eta Romean daukagu hartuta 48 ordu lehenago ospatu beharko dugula, genitugula, eta horrela geratu ginen bozeramaileen batzordean. Bakarrik gogoratzarren. Hau da, hurrengo osoko bilkura, astearteak 29an ospatuko dugula. Arratsaldeon. Bueno. Marian está pidiendo la palabra. ¿Ha funcionado, verdad, John? Vale. Digo que estamos todavía online, ¿eh? Digo que, es una satisfacción que, el primer pleno que hemos celebrado online, que por lo menos... Quisiera decir una cosa. He levantado la mano cuando se han mencionado los ruegos y preguntas y no se me ha visto, pero tengo un ruego. Ya puedes perdonar, Marian. Igual le miro a vuestro compañero... Vale, pues recogemos el ruego. Marian. Vale, es muy cortito además. Es una cosa que se refiere a transparencia. El día 2 de noviembre yo mandé un email a Transparencia aquí en el ayuntamiento porque no solo lo detecté yo, lo ha detectado Ciudadanía y se está publicando en redes que no, en la web del Ayuntamiento de Basauri no se puede consultar los salarios ni del alcalde ni de nadie de ningún concejal, porque están todavía los de la legislatura anterior. Se me contestó que se iba a hacer el cambio, pero sigue sin cambiarse. Yo creo que ya ha pasado muchísimo tiempo, estamos hablando de mucho más de un año, y creo que la ciudadanía tiene derecho a saber lo que gana el alcalde Asier Iragorri, así como todo el equipo de gobierno. Marian, si me permites, sí. A ver, decirte que yo creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer, obviamente, lo que gana el alcalde, los concejales, tanto liberados como no liberados, los que están en el equipo de gobierno, en la oposición, y es decir, lo que cobráis por acudir a las comisiones, todo. Está dada la instrucción, porque así nos llegó también en alguna sugerencia por medio de la web. Está dada la instrucción para que se actualice y se modifique. Y obviamente, está dada hace unos días, está dada. Lo que no te puedo decir ahora, a día de hoy, si está cambiado o no, pero yo te aseguro que el ruego no hace falta esperar a recogerlo y a dar la instrucción porque ya está dada la instrucción. Vale, es que ricasco.